Vamos con esta clase que me tiene tan emocionada y tan ilusionada y por la cual siento que muchas de las cosas de Ser para Ser son lo que son en Ser para Ser, y es porque la procrastinación para mí fueron los indicios y ahora va a ser un punto de partida para ti. Ahora bien, estaba escuchando hace poquito una conferencia, un podcast, y en el podcast hicieron como dijeron como una frase que yo dije, oh my God, y yo quería demasiado compartírselas para que ustedes tengan ese mismo efecto mío, y ese mismo efecto wow que tuve yo. Decía, que no me acuerdo muy bien como cuál era la situación, el caso tal es que es una persona reconocida que es discapacitada y le hicieron la pregunta de qué era peor que haber nacido sin vista. Y ella dijo, y aquí todas se van a preparar, ahora sí, haber nacido con vista, pero sin visión. No ser visionaria. Y yo siento que lo que yo más quiero crear en el proceso de transformación, en lo que somos, en lo que hoy nos une, en la filosofía que hoy estamos construyendo, que de verdad es como, wow, la persona que creó el espacio en donde yo estuve el fin de semana, estuvo en el proceso de transformación. Y mientras yo estaba en la sala, literalmente en una mesa como de ponencia, en un panel, habían personas tan profesionales en ese panel, una chica que me vio y es como la directora más grande, una de las directoras más grandes que tiene el Fashion Week en Nueva York, y me dijo, quiero que estés en Nueva York, quiero que estés en el Fashion Week, quiero que lleguemos a esto, me explicó un montón de cosas de lujo y yo era como, de verdad, era como que la presencia, wow, lo que haces con tus niñas, se nota que das la vida por ellas, y yo, sí, o sea, es que ustedes si supieran como yo hablo de lo que somos y de lo que tenemos es impresionante. Entonces, bueno, estábamos en ese panel y Alex, la creadora del lugar y del evento, decía como, eso nació gracias a que hace 6 años yo tomé el proceso de transformación y ustedes no saben, todavía se me paran los pelitos, y es como que esto es lo que yo quiero sembrar, y verla a ella apostándolo todo. Ella, desde que inició en el proceso, yo le decía que ella iba a ser la dueña del Empire State, y en la conferencia le dije, por algo se empieza. Estábamos frente al Empire State dando la conferencia y yo decía, no puede ser más perfecto esto. Y niñas, empiezo con este contexto, es porque para mí esta clase es desbloquear el potencial. Yo siento que la transformación que le estamos dando a la procrastinación, y creo que a estas alturas del partido, en el proceso de transformación, todas vamos a hacer como una mini encuesta, porque si no, apague y vámonos, y yo me voy para Tailandia, me voy para Bali y me pongo Paula. Y vuelvo a comenzar mi vida si ustedes no me responden esto con exactitud, y es, yo creo que en este momento, en las alturas del proceso, nos hemos dado cuenta que estamos resignificando muchas de las cosas que antes nos detenían y que significaban como limitaciones para nosotras. La productividad vista desde la sobreexigencia y ahora reconocida desde el bienestar, la culpa, las emociones, el liderazgo, el crecimiento, el orden, la productividad, creo que muchas de estas cosas se han transformado para nuestro mayor bien, y esta clase no va a ser la excepción. Así que, como siempre, una promesa que siempre les cumplo es, estas son las bases de todo lo que vamos a ir sembrando, porque ustedes saben que cada clase es como desbloquear un nuevo nivel, y estos nuevos niveles que estamos desbloqueando en los últimos 2 meses que nos quedan antes de vernos en nuestra gran graduación van a ser directos a nuestro potencial y a seguir desmascarando nuestro ego. Hoy vamos a hablar de muchos aspectos y vamos a tener como esa clase inicial de la procrastinación para entender la profundidad desde la neurociencia, desde la psicología y también desde la transformación y de la esencia, para combinar el ser y el hacer. Quiero que dividamos esta clase en 2, y es que sea la teoría, pero la teoría divertida como nos gusta, y al mismo tiempo sea la práctica, para que ustedes de acá salgan diciendo, ok, ya sé cómo puedo empezar a gestionar esto. Y 2, a partir de ese momento vamos a desbloquear cosas. Entonces, la primera que vamos a desbloquear es que vamos a tener un nuevo, como le diríamos, como una nueva arista, un nuevo departamento liderado por María, nuestra mentora, María Clara. Ella es una de las personas más expertas que yo conozco en liderazgo emocional y nos va a ayudar mucho a entretejer toda esa productividad, toda la ansiedad y todo como el banco o el bacao de emociones que se genera a través de esa reacción o esa sensación automática o este mecanismo de defensa que nosotros tenemos como seres humanos, que ya vamos a hablar de eso. Entonces lo vamos a entender un montón. Se van a abrir nuevas prácticas como respiraciones para los momentos en donde sintamos esta sensación, y asimismo un nuevo techito, un nuevo estándar donde situarnos, una nueva responsabilidad y por ende más herramientas para nuestra estrella polar. Así que, no siendo más, vamos a comenzar. Te extrañaba un montón, nos extrañamos un montón, aquí es donde siento que
todo en mi vida tiene sentido. Gracias, 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 gracias. Entonces, pregunta muy importante antes de comenzar. No pregunta, certeza muy importante antes de comenzar. Esta clase y todo lo que vamos a abrir a partir de ella quita la procrastinación no se elimina. Y desde el momento en donde yo empiezo a aceptar esa verdad, mi vida va a cambiar. Primera verdad y la más importante, yo acepto que esto es una reacción común en mi vida, como el miedo, como la ansiedad, como la rabia, como la ira, es un mecanismo de protección de mi cuerpo. Y las herramientas que yo a partir de hoy y en donde me voy a enfocar no es en eliminar, sino en aprender a gestionar, a liderar las situaciones para que realmente yo encuentre otros estados emocionales en donde pueda hacerlo de una forma diferente. ¿Qué puedo hacer hoy por mí? ¿Qué puedo hacer hoy por mi entorno? ¿Y qué puedo hacer hoy por mis hijos o por mis amigas? Explicarles que tanto la procrastinación como el miedo no es algo que se elimina, es algo que se aprende a gestionar, y para poder gestionarlo requerimos de las mejores herramientas para poder hacerlo. Herramientas que se combinan en dos mundos, el mundo emocional y el mundo del accionar. ¿Listo? Punto importantísimo, desde aquí ya vamos con toda la verdad y con toda la sinceridad que necesitamos para poder vivir estos cambios. Y como sé que lo extrañábamos y yo también lo extraño un montón, me confirman por fin si están viendo el Canva, creo que sí. Vamos a empezar esta sesión con un tapping. Me dicen, sí, amo. Vamos a empezar, entonces les voy a pedir una respiración profunda, una disposición completa. Vamos a agitar nuestras manitos mientras vamos respirando. Una vez más, vamos a respirar. Muy bien. Y ahora vamos a comenzar. Vamos a iniciar en este movimiento. Puedo reconocer mi valentía y mi potencial y ponerlo cómodo en riesgo por la oportunidad de lo extraordinario. Vamos arriba. Puedo arriesgarme a hacer cosas difíciles, imposibles, valientes, que reten mi miedo y me convenzan de mi grandeza. Wow. Vamos al corazón. Me permito ser honesta conmigo misma, permitirme sentir, abrazarme y reconocerme en medio de mi vulnerabilidad para atesorar toda la sabiduría para avanzar. Vamos con este movimiento. El miedo no es un indicador para parar, es mi indicador para continuar, para lanzarme, para creer y confiar más, para ganar mi libertad. Vamos con esta aquí. Tengo el permiso de ser vista, de estar expuesta, de cometer errores, de hacerlo imperfecto, de aprender de cada uno de mis pasos, de mejorar, de ser un aprendiz constante de mis más poderosos sueños. Vamos otra vez al corazón. No tengo que huir de mi incomodidad. Ahora puedo estar presente en ella. Ahí también me encuentro. Me elevo, me veo, me apruebo y me reconozco. Vamos a hacer este movimiento. Me libero de la culpa, del juicio, de las expectativas, de las cargas, de los hubieras, del arrepentimiento, de la sobreexigencia. Cada paso que doy es una siembra para mi grandeza. Vamos a este. Soy libre de elegir, de ir un paso valiente a la vez. Y vamos a repetir esta.
Soy libre de elegir, de ir un paso valiente a la vez. Y por último, al corazón. Me permito darlos. Me hago responsable de mi potencial. Me permito darlos. Me hago responsable de mi potencial. Vamos a llevar las manos al corazón. Vamos a tomar una respiración profunda que nos ancle a este poderoso presente, a esta poderosa sabiduría y esta apertura de conciencia que nos permite integrar, elevar, sanar y transformar. Y con un sentimiento de total disposición y de gratitud, con una bondadosa sonrisa, estamos listas para iniciar nuestra sesión. ¿Qué tal? ¿Qué tal se sienten? Puedo mostrar, sí, igual yo se los voy a pasar, listo. Niñas, y si también quieren, porque podemos hacerlo, se me ocurre esta idea, no, el equipo, si está acá presente, no me vayan a matar, por favor. Pero es que esto estuvo muy especial y es porque podemos grabar estos mini fragmentos de los tappings para que los tengamos en el club de hábitos, no solamente al iniciar la clase, sino que los extraigamos. Extrañaba mucho esto, ¿cómo se sienten y cómo se sienten? Muy bien, listo. Ahora sí, niñas, nos fuimos con toda. Uno de mis temas favoritos y ahora uno de tus temas favoritos. A partir de ese momento tú vas a ser embajadora de este mensaje. Persona que tú tengas al frente y persona que te diga, no es que lo estoy procrastinando, persona que tú espero que te sientes y le digas, vamos a hablar del tema. ¿Listo? Esa va a ser nuestra promesa y va a ser nuestro legado. El primer punto, la procrastinación y la evasión, que vamos a hablar mucho de esto, están más relacionadas con tu gestión emocional que con tu accionar. La procrastinación y la evasión están más relacionadas con tu gestión emocional que con tu accionar y te lo voy a demostrar. Entonces, este para mí es como la ruta de todos estos años, de estos 6 años literalmente estudiando la procrastinación a profundidad y entendiendo los estados de flow, que más allá vamos a hablar de esto, creando una empresa como lo es Aglow en este momento, que está dedicada a sanar la relación que tenemos con la acción y yendo tan profundo en la integración, que es lo que hace tanta diferencia en nuestro proceso de transformación. Y es que no solamente es la parte del accionar, ni solamente es la parte del ser, es la combinación y la integración perfecta de estas dos versiones y de estos dos aspectos de nuestras vidas. Y para mí, esta tríada, que ustedes saben que yo todo lo hago a través como de esa explicación que me parece la forma más linda y sensata de poder integrar la información, y es, primero, yo tengo que ir a la honestidad. ¿Por qué lo estoy haciendo? Y de la honestidad pasar a la vulnerabilidad. ¿Cuál es la diferencia entre honestidad y vulnerabilidad? Que en la honestidad yo puedo hacerme las preguntas correctas y entender qué pasa, pero en la vulnerabilidad puedo conectar con lo que pasa. Entonces vamos a poner ejemplos que les va a hacer un efecto wow gigante. Y esto lo van a aplicar en sus relaciones, en la procrastinación, en la acción, en los cambios, sobre todo, y me van a poner en el chat. Siento que esta clase va a ser la respuesta de Juli, porque siento que sé que quiero cambiar, pero no lo ejecuto. Sé que quiero hacer esto, pero no sé cómo hacerlo. Es como ese impulso o como ese propulsor en que esa brecha entre lo que soy y lo que quiero se hace una sola. No se expande, sino que se une. ¿Cuál es esa diferencia? Y para mí, una de las mayores respuestas está en esta triada. Entonces, honestidad es empezar a decir, ¿yo por qué? Y empezar a hacerme consciente de... y miren que esto por eso se los digo, cada una de las herramientas que yo les doy y el conocimiento que siempre les pongo en los procesos de transformación es para que tú lo lleves a las diferentes áreas de tu vida. Entonces, honestidad es para preguntarnos qué es lo que realmente está pasando, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no estoy haciendo esto? ¿Por qué lo estoy evadiendo? ¿Por qué estoy huyendo de esta responsabilidad? Que ya más adelante lo vamos a ver, que esto les va a hacer demasiado clic. Y después de eso, de poder decirme la verdad, de poder ver la verdad, yo tengo que sentir la verdad, yo tengo que conectar con la emoción, no simplemente racionalizar la emoción, porque cuando yo solamente me quedo racionalizando, yo le doy más poder a la emoción. Y me voy a salir
porque esto es muy importante. Miren, una de las cosas más grandes de la técnica de liberación emocional o de gestión emocional y que he aprendido en los últimos días es que cuando nosotros racionalizamos lo que sentimos, el miedo o la parálisis o el por qué no lo estamos haciendo, nos quedamos en el pensamiento. Entonces decimos como, ay, tú no estás haciendo esto porque no soy suficiente y te quedas pensando porque no eres suficiente. Entonces te sigues recompensando por quedarte en esa misma situación. Y Juli, ¿cómo así? Niñas, wow, ¿cómo así que me recompenso? Es porque tú quieres tener la razón. Entonces tú dices, wow, yo sé que es por esto. Entonces, como te gusta tener la razón y tu ego le gusta que tengas la razón, tú piensas que entonces ya todo está resuelto porque tú ya sabes. Pero que sepas no significa que lo puedas transformar. Y de nada te sirve saberlo si no lo puedes transformar y no lo puedes alinear a tu mayor bienestar. Entonces, cuando tú te das la razón y tú dices, yo ya sé por qué está pasando esto, brutal, brutal que sepas, pero ¿qué estás haciendo con lo que sabes? Y es que no conectas realmente hacia la vulnerabilidad del por qué y conectar con esa emoción y poder, para mí, que vaya a ser como ese permiso que necesitamos y es muchas veces nuestras emociones no necesitan que nosotros las atendamos, las gestionamos, sino que simplemente las aceptemos. Estoy sintiendo esto, fin, dejo de racionalizarlo, dejo de ganar como la razón, dejo de decir como, ay, sí, ya sé por qué lo tengo, simplemente es, bueno, ya sé que estoy sintiendo y ojo la diferencia en la gestión emocional, estoy sintiendo esto, más no soy esto, muy diferente, estoy sintiendo esta emoción, no soy esta emoción, para que cuando nosotros estemos sintiendo que estamos procrastinando algo, no digamos que somos procrastinadoras, porque entonces eso se convierte en una en una verdad, en una identidad. En una identidad. Se convierte primero en una verdad, o sea, lo hicieron muy bien en escalera. Se convierte en una verdad, esa verdad se convierte en una creencia y esa creencia se ve reflejada en una identidad, en la forma en la que yo respondo automáticamente a todo en mi vida. Y entonces, cuando nosotros estamos frente a nuevas oportunidades, vamos a decir que no, porque somos muy procrastinadoras. Entonces, eso no es una respuesta automática, esa no es nuestra identidad y a partir de este momento quiero que te quites esa medalla de honor que te has puesto para cohibirte de tu grandeza y que dejemos de ser cobardes, de escondernos detrás de esa falsa identidad que lo único que necesitaba era una gestión emocional. Entonces, en el momento, a partir de hoy, nuestro vocabulario va a cambiar un montón porque no vamos a decir soy procrastinadora, sino estoy procrastinando esto. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque al decir estoy procrastinando esto, ¿yo qué tengo? Hacerme responsable. Entonces, volver a la honestidad, ¿por qué lo estoy haciendo? Conectar con esa emoción, simplemente aceptar que lo estoy pasando, tener esa vulnerabilidad y a través de esa vulnerabilidad ganar valentía para poder hacerlo de una forma diferente. Esta triada, o sea, le rezamos. ¡Wow! Honestidad, vulnerabilidad y ahí sí, cuando tú puedas conectar, vas a poder respirar y ganar valentía. Vamos a hacer una pequeña encuesta y si no, que les quede como tarea, ¿quiénes de acá ya se vieron Intensamente 1 y 2? Bueno, es mi película favorita. Yo como con esa película, empaco con esa película, me disocio con esa película, procrastino con esa película. Es mi película, como mi banda sonora de mi vida. La amo. Tarea para la casa, es una película de muñequitos. El caso tal es que les voy a hacer como la analogía. Hay una escena de la parte 2, de la número 2, que para mí es como la descripción de eso que les estoy diciendo. Porque Riley, que es el personaje principal, está teniendo una crisis de identidad. Ella está actuando o sea, ya no sabe qué está haciendo y físicamente en la película muestran que ansiedad está como al timón y la ansiedad solamente es exceso de futuro. Yo no sé por qué, o sea, de pronto la película, pero de una me dan ganas de llorar. Este tema para mí es súper profundo. Y cuando ansiedad, que es como ver tantos escenarios al mismo tiempo y tratar de protegernos en cada uno de estos escenarios y como tratar de abarcar todos esos escenarios toma nuestro control y nuestra vida, nosotros no estamos presentes y nos podemos disfrutar. Entonces lo que hace es que nosotros empezamos como a disasociarnos de la realidad y empezamos a tener una saturación emocional. Esa saturación emocional solamente se puede disipar, y en la película lo muestran muy bien, cuando tú aceptas que estás sintiendo
lo que está sintiendo. Entonces ella tiene un ataque de pánico y se va, y lejos de pensar en el plan B, o sea, en lo que tengo que hacer, plan A, plan B, plan C, ¿qué tengo que hacer para salir de esto? Ella simplemente necesita un momento de presencia para poder respirar la emoción, para poder volver a concentrarse, y muestran en donde ella empieza a tocar como la madera, en donde ella vuelve a respirar y todo lo que pasa en su sistema nervioso para poder que la ansiedad pase el timón a la alegría de la tristeza. Y lo más importante, tristeza no puede sanarlo, lo tiene que sanar, alegría no lo puede sanar, lo tiene que sanar tristeza. O sea, antes de llegar a la alegría, le dan el timón, como el timón de tu vida, a tristezas para que tú puedas conectar con la emoción, para que tú puedas aceptar esa emoción. Niñas, cuando tú logras sentir realmente el dolor de la procrastinación, tú puedes hacerte responsable, pero desde que tú no sientas eso que está haciendo en tu vida, tú siempre vas a tratar de salir de ese bucle rápido para no sentir, y evidentemente lo que estamos haciendo es seguir huyendo. Entonces, para mí, uno de los puntos más importantes e indispensables de la procrastinación, y que hizo todo el sentido para mí, es hacerme responsable, y hacerme responsable a través de esta triada: honestidad, vulnerabilidad y valentía. Ahora, pensamos que lo contrario a la procrastinación es la productividad, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya no las estoy viendo, entonces en el chat me contestan. Que lo contrario es ser una persona súper productiva, ¿cierto? Aquí, para mí, esta es como mi sello diferenciador en estas sesiones. Productividad o accionar, voy a explicárselos mejor. Me voy a salir para que no tengan un pastel. ¿Y qué es lo que para ustedes representa productividad? Si yo les digo, ustedes son personas súper productivas, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Hacer. Soy una hacedora, soy una doer. Ocupadas, resultados, brutal, terminar, ocupada todo el tiempo. Niñas, esto es wow. O sea, si Brené Brown, no sé si es Brené o Brené Brown, que es una mentora de Estados Unidos, estuviera en nuestro programa, yo creo que ella nos compraría el programa para hacer experimentos, porque miren todo lo que nosotros tenemos asociados con la productividad, que nos rinde las cosas, que podemos hacer muchas cosas, niñas, y aparte de todo eso se traduce en accionar. Es mentira. Todo lo que nosotros vemos como productividad y como accionar no solamente es accionar. No es solamente accionar, es contexto y bienestar. No es solo accionar, es tomar decisiones. No es solo accionar, es gestión emocional. No es solo accionar, es gestión de tu energía. No es solo accionar, es también el descanso. Productividad se ve en esto, en este punto, no solo en este. Productividad es tener un buen contexto y tener un buen bienestar, tomar buenas decisiones, tener una gestión emocional alta, tener una gestión energética alta y tener un descanso óptimo. Y cuando yo me enfoco más en productividad a través de este punto, de esta columna, inmediatamente yo voy a tener como consecuencia el accionar. Y por eso, para mí, lo contrario a la productividad, a la procrastinación, no es la productividad, es el bienestar. Es literalmente tener un nuevo contexto, tomar una mejor decisión, tener una alta gestión emocional y tener una alta gestión de tu energía para poder vivir el descanso que ya te lo voy a explicar. Así que esta clase está titulada Romper los ciclos de la procrastinación. Pero para poder romper los ciclos yo necesito que entendamos cuáles son esos ciclos, y aquí ustedes van a hacer el efecto confeti wow, efecto mega wow del mundo entero. ¿Listo? Vamos a empezar paso a paso. Primero, tenemos una responsabilidad, tenemos un accionar, tenemos una tarea pendiente. Queremos hacer algo, queremos hacer un cambio. En este primer punto, llámalo todo aquello que tú dices, quiero hacer esto. Ese proyecto pendiente, esa acción pendiente, ese cambio pendiente, ese sueño pendiente. Todo lo que para nosotros implique ese grado diferente de responsabilidad y por ende de carga emocional. ¿Por qué? Porque entonces todo eso nuevo que empieza a pasar en nuestra mente es sinónimo de incomodidad. Y cuando hay incomodidad, hay resistencia. ¿Cómo vamos hasta acá? Entonces yo empiezo a crear escenarios futuros. Y hay algo muy importante que María Clara les va a explicar, pero yo le voy a hacer un pequeño spoiler, y es que cuando nuestra mente no puede ver una recompensa inmediata, empieza a dilatar la realidad.
empieza a evadir esa realidad y a suponer más. Entonces, como tú no tienes el control y nuestra mente necesita una pequeña dosis de control, empiezas a crear suposiciones a través de los diferentes escenarios. Y por eso voy a ser muy honesta con cómo reaccionamos ante estos dos escenarios. Resulta que se te presenta una oportunidad para avanzar, una oportunidad para hablar en público, una oportunidad para vivir tu proyecto, una oportunidad para viajar, una oportunidad para comprar eso que siempre has querido, una oportunidad para trabajar con una persona que siempre has soñado, una oportunidad para hacer algo diferente. Se te presenta una oportunidad. Y como se te presenta la oportunidad, tú creas escenarios en tu mente, porque ¿en dónde lo vivimos primero? En nuestra mente. Tenemos la emoción, pero inmediatamente nuestra mente, que está diseñada para protegernos, empieza a enviarte los escenarios prudentes para cada uno de esas responsabilidades. Entonces, ¿qué empieza a decirte tu mente? ¿Y si no somos capaces? ¿Y si nos enfermamos? ¿Y entonces yo qué voy a hacer con todo esto? ¿Y por dónde voy a empezar? ¿Y cómo es esto? Y yo no sé. Y no tengo claridad sobre tal, y cómo se hace una presentación, y cómo se ahorra. Vamos a poner un ejemplo, la graduación, y cómo se ahorra, y cómo se sale del país, y cómo tomo un avión, y cómo me comporto, y cómo me visto, y cuando esté con las personas, cómo me voy a hablar, y entonces esto, y entonces qué va a pasar, y si entonces invierto en esto, pero luego tengo una emergencia y ya no tengo para invertir este dinero. Y todo eso pasa en un segundo en tu mente, ¿sí o no? Listo. Vamos con otro tema. Simple. Tienes que mandar un proyecto, una cotización o algo a la empresa en la que trabajas o lo que sea. Y tu mente empieza, ¿cómo lo voy a hacer? ¿En qué espacio lo voy a hacer? No me siento tan bien para hacerlo. No me siento lo suficientemente enérgica para hacerlo. No estoy como tan sana. ¿Y si quedo mal? Y entonces la perfección. Y entonces esto. Y creas nuevamente un escenario. Y cuando tienes tantos escenarios, quiero recordarte que el mayor hack de nuestro proceso de transformación es que sepas que nosotros invertimos la misma energía en pensar que en accionar. Así que cuando tú terminas de pensar todos esos escenarios y tú quieres pasarlos a la acción, tú ya no vas a tener ni una pizca de energía para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque ya viviste 55,000 películas en tu mente y utilizaste toda tu energía para poder salvarte de todo esto. Y en la mínima acción, que era algo chiquito, tú dices, es un monstruo. Es un monstruo. Es un monstruo. Y como es un monstruo, lo que yo hago después de tener un monstruo es huir. Huir o evadir. Y eso me genera un alivio emocional. Y voy acá a hablarles. Tenemos claridad de que esta es la primera clase y cómo se está sintiendo. Es abrir la puerta, ¿cierto? Diferencias, porque acá ustedes van a salir siendo mujeres súper expertas. ¿Cuál es la diferencia entre evadir e huir? ¿Cuál es la diferencia entre huir y evadir? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Huir, si es el acto inmediato de chao pescado, me desaparezco, me voy, chao, no, o sea, chao, no más. Y evadir es el acto silencioso y súper elegante de estar frente a la tarea, pero hacer cosas para evadir la tarea. Entonces tú tienes el computador abierto, pero tú dices, ay, ¿qué tal si hablo un rato con ChatGPT? Y tú tienes el computador abierto y tú dices, ¿y qué tal si me preparo para la ropa que tengo que ponerme? Y tú tienes el computador abierto y estás en la tarea, pero tú empiezas a decir, uy, qué rico, tengo como hambre, ¿y qué tal si me preparo un snack para este momento? Y tú empiezas la tarea y tú dices, uy, qué ganas de orinar. Y tú empiezas la tarea y tú dices, como me falta como agüita. Y tú estás en la tarea, eso es evadir. Tú estás al frente y vamos a ponerlo en escalas mayores, porque es que esto no es solamente con la acción. Tú tienes al frente a tu pareja y tú estás dispuesta a tener esa conversación valiente. Y tú empiezas a darle vueltas a la conversación. No le dices, es que yo quiero que tú me proveas más. Tú le dices, mira que yo vi este TikTok y yo vi esto y en el proceso de transformación, tú no le dices eso directo. Culpables. Vamos con otra. Tú quieres pedir algo y tú no lo pides directamente. Tú empiezas a decir, a mí me gustaría esto y qué pasaría si yo te hago esto y yo te quiero regalar esto. O sea, tú no eres capaz, tú lo tratas de decir entre líneas. Y asimismo, esa persona cuando no hace lo que tú querías, tú te enojas. Pero es que tú nunca fuiste clara con lo que querías.
Voy con un punto importante acá porque creo que también se van a sentir identificadas con esta pregunta de Caro y es, Juli, ¿y cuando acciono por exceso de pensamientos y caigo en un frenesí productivo? Algo así me pasó esta semana y me encanta porque igual te estás protegiendo, porque tu mecanismo, como sobrepiensas tanto, tú dices, tengo que salvarme de todos estos escenarios. Entonces quiero que entendamos este punto y mi Caro, para ti y para todas, creo que les va a hacer mucho sentido y quiero que entendamos cuáles son cómo accionamos. Podemos ser los dos, pero en diferentes maneras y es importante que lo sepamos. Muchas veces el sobrepensar y el futuro de esa procrastinación o de esa responsabilidad lo que hace es que nos paraliza, pero en otro caso lo que hace es que nos pone en exceso. Entonces, o nos paraliza y decimos como quedo inmóvil, o por el contrario, hace que nosotros le metamos un acelerador, pero no es un acelerador estratégico. Entonces tú terminas accionando, pero no accionando estratégicamente, sino con un montón de acciones que lejos de ser productivas, empiezan a ser evitativas. Evitativas que es como poner más acciones que no es la acción y que termino agotándome mentalmente para no hacer la acción. Y es una preparación confusa, porque yo no me estoy preparando directamente para lo que me corresponde hacer, sino para todos esos escenarios que mi mente están creando. Yo me estoy protegiendo. Ambos casos me estoy protegiendo. ¿Les hace sentido? Listo, vamos a continuar. Se pone mejor. Entonces, la diferencia entre huir y evadir es que en la huida yo digo chao, adiós, y en la evasión yo estoy frente a la situación, pero la trato como de disfrazar. Acá hay un punto importante de la procrastinación, que es uno de los puntos claves que yo quiero que tú hoy comprendas, y es que nosotros en la procrastinación, como es una sensación, ya no es una identidad, lo que estamos buscando es alivio emocional. ¿Alivio de qué? De toda esta carga y de toda esta resistencia que nosotros estamos creando a través de la responsabilidad. Niñas, esta clase vale oro, oro. Cuando yo entiendo que lo que yo estoy haciendo es buscar un alivio, una respuesta que me alivie emocionalmente, yo me doy cuenta porque es mucho más fácil empezar a hacer otras cosas como organizar la casa, barrer, verme una serie, ponerme en el celular, hacer esto otro, darme porque hoy sí me dio por arreglar todo el closet. Todas esas cosas pendientes que ni siquiera teníamos pendientes o que nos inventamos nuevos pendientes para encontrar un pequeño alivio. Y es porque, y acá me voy a salir porque ustedes van a hacer efecto wow, y es porque la procrastinación lo que está buscando es una recompensa inmediata y tú no puedes ver esa recompensa. Porque como es algo que va a tomar tiempo, dedicación, que es desconocido, no es que sea difícil, niñas, uno de los puntos más importantes que yo quiero que entiendas y el efecto más wow, y llevándolo a esta triada de valentía, vulnerabilidad, honestidad, y que para mí ha hecho como todo lo más, o sea, es como mi forma de liderarme, es que yo me digo a mí misma que lo que es difícil no es difícil, es simplemente desconocido. Lo que es difícil no es difícil, es simplemente desconocido. Entonces, cuando yo lo estoy desconociendo, yo tengo que enfrentarme a ese vacío de no conocer. Ahora bien, te voy a poner un punto, es que ustedes sacan lo mejor de mí y estos temas también. Es muy lindo porque lo que estás viviendo tú en este momento junto conmigo y con el proceso de transformación es que tú todo el tiempo te estás conociendo, o sea que tú estás habitando el vacío. Lejos de vivir toda una transformación, tú conmigo estás habitando un vacío constante de yo no sé. Y habitar ese vacío, en vez de huir del vacío, es hacerte nuevas preguntas y remover muchas cosas. Por ejemplo, muchas de ustedes me copian, Juli, literalmente hice la estrella polar y ahora lo único que quiero es ser feliz. Me tengo que replantear todo porque es verdad. El proceso de transformación me ha demostrado o me ha enseñado que hay muchos sueños que no eran mis sueños. Incluso cuando yo pensé que estaba preparándome en la estrella polar para poder hacerlos. Y es demasiado maravilloso poder habitar ese vacío. Y entonces en ese vacío yo tengo que darme cuenta que yo voy a tener que tener mucha humildad. ¿Humildad para qué? Para saber que yo soy aprendiz, para saber que no me las sé todas, para saber que tengo preguntas que no tienen una respuesta inmediata y que la mayor satisfacción que yo voy a encontrar es simplemente estar presente en esa acción, sin tratar de huirla. Sin tratar de huir. Es estar presente. Por eso es que dicen que cuando las personas se reconcilian con la acción, lo que encuentran es una nueva forma de meditar. Escúchame esto tan sabio, ahí sí soné como Einstein. Muchas veces dicen que en el momento en donde la persona se reconcilia con la acción, encuentra una nueva forma de meditar.
porque la acción simplemente es el acto de estar presente en lo que te corresponde hacer. Pero como le tenemos tanta carga emocional, como le tenemos tanta carga y sobredosis, empezamos a retroceder en el pasado y a buscar evidencia en el pasado. Y la evidencia que tenemos en el pasado es que es mucho mejor aliviarnos temporalmente con cosas más banales y con cosas que estén al instante. Meternos a las redes sociales, y aquí voy con un punto más delicado que ustedes nunca me han oído hablar de él, porque es como que es un tema que para mí no es mi campo de expertise, pero que yo ahora lo estoy viviendo muy de la mano con mi mamá, y es que mi mamá, por ejemplo, su mecanismo para evitar o evadir es comer. Entonces mi mamá, en vez de atender, come, porque ella cree que esa acción la alivia. Entonces quiero que acá, de una forma muy consciente, y lo que vamos a empezar a hacer a partir de este momento con esta clase, es empezar a ser conscientes de hacer un listado muy, muy intencional, hacer una observación exhaustiva con nosotros mismos de cuáles son esos mecanismos de evasión. Porque qué lindo sería solamente decir que son las redes sociales, pero no. Los mecanismos de evasión de nosotros en este momento pueden ser dormir, exactamente, puede ser dormir, puede ser la comida, puede ser los excesos de otros contextos, puede ser algún vicio que tengamos, puede ser el café, puede ser incluso estar en situaciones o en conversaciones, y eso les va a sonar como muy aterrador, pero es así, estar buscando conflictos, porque el conflicto sientes que te alivia, porque vuelves a tener como una sensación de control, entonces estás todo el tiempo conflictivo o buscando conflictos con las personas a tu alrededor, y eso literal se dan como en el momento en donde, niñas, es que esto es muy poderoso, demasiado poderoso. A nosotros, cuando crecemos en un ambiente en donde no es sano y en donde no estamos acostumbrados a la paz, cuando hay paz no sabemos qué hacer con ellas. Entonces nos buscamos deshacernos de esa paz inmediatamente. Y no sé de pronto quienes acá se sienten identificadas, pero cuando llegamos a una relación en donde esa relación lo que nos ofrece es paz y no drama, nosotros no sabemos qué hacer con esa paz. Estaba hablando con la persona que nos invitó y ella me decía que la cultura o el cambio, el choque cultural con su esposo allá era que ella, como latina, quería resolver todo hablando, y que para ella todo era un trauma, y que para él, como tenía una cultura diferente o tuvo una crianza diferente, que las cosas se resolvían de una. Entonces, ¿qué le decía? Y ella me puso el ejemplo que me pareció súper chistoso. Ella me decía, como él me dice, sabes, hoy le pusiste mucho azúcar al café y no me gusta tanto. Ya, fin. Y al otro segundo le decía, como, mi amor, ¿y cómo vas con esto? Y ella pensaba que era la batalla, que por eso se iban a separar, que no, y entonces, tú no sabes qué hacer con eso. Entonces, es muy lindo empezar a prepararnos para literalmente empezar a sacar el drama de nuestras vidas. Y empezar de ser tan adictas a ese drama, tan adictas al dolor. Y acá un punto muy importante que me dan ganas de llorar, y es a pensar que la única forma en que podemos conseguir las cosas es a través, no del sufrimiento, sino del conflicto. A tener esa creencia de que solamente cuando estemos mal es cuando nosotros podemos salvarnos, pero que cuando estemos bien nosotros no podemos cultivarnos, y es estar esperando constantemente a que algo negativo pase en nuestras vidas para así poder tomar las decisiones necesarias y aplicar la información que hemos estado recibiendo en el proceso. Tú no necesitas eso. Necesitas simplemente todos los días seguir cultivando una frecuencia de paz, una frecuencia de armonía, para que no tengas la necesidad de validarte a través del conflicto. ¿Les hace sentido? Entonces, miren que todo este ciclo es sagrado, porque entonces toda esa responsabilidad que yo estoy teniendo tiene una carga emocional, y cuando yo empiezo a tratar de aliviar esa carga emocional, yo voy a tener mis mecanismos de huida literalmente establecidos, que ya los vamos a ver. Entonces, el siguiente punto para esa huida o esa evasión es la culpa, la vergüenza, el juicio y el castigo. Muchas veces nosotros procrastinamos para autocastigarnos, y para decirnos, si ves, tú no eres merecedora de esto, si ves, yo tengo que tener la evidencia de este síndrome del impostor, si ves, no somos lo suficientemente buenas para esto. Tenemos entonces que encargarnos de esa culpa, de esa vergüenza y de ese juicio. Y aquí, como una historia muy personal, siento que la vida me prepara para ser muy coherente con estos temas, y hace poco que estaba hablando con Alejo, mi mentor,
Le dije que yo, y les voy a abrir mi corazón, yo le dije que a mí me daba mucha vergüenza y que yo estaba evitando mucho la vergüenza porque yo tengo algo y es que cuando procrastino algo y lo dejo pasar por semanas, yo empiezo a evitar este ciclo. Y es el ciclo de sentirme muy mal conmigo misma, de sentirme muy mal con los otros y es algo tan sencillo como tú me hablaste y tú eres importante para mí y yo por A o por B no te he contestado. Niñas, para mí eso es un infierno en mi mente. Yo todos los días me levanto con ese pendiente, yo todos los días pienso en ese pendiente, yo todos los días cultivo la culpa de ese pendiente. Entonces pasan los días y en vez de yo hacerme responsable, Andrea Amado está así, pero no sé si es porque dijo, soy Juli. Y es literalmente paso todos los días alimentando ese conflicto en mi mente y diciendo, huepucha, soy la peor persona del mundo entero. Y obviamente salen mis heridas, sale mi gestión emocional, mi carga emocional. Ustedes ya saben que mi herida es el que dirán, entonces adivinen qué pienso yo. Esa persona me va a odiar, esa persona que está pensando, y eso se suma, y escúcheme en esto tan poderoso, a que yo digo, no voy a crear contenido porque si esa persona me ve creando contenido, qué vergüenza, porque yo no le he contestado. Sí somos. Sí somos. Y entonces, ¿qué hice? Apliqué 100% esta clase y fui totalmente honesta conmigo para poder identificar que lo que sentía era culpa y vergüenza. Y eso fue muy difícil para mí de aceptar. 2, pasé la vulnerabilidad, que es lo que siento en ese momento, y hacerme cargo y decir como, esto me puede, me supera. Y 3, a pedir ayuda en esa vulnerabilidad. Y Alejo llega con esto que hoy para mí es una respuesta clara para ti. Y Alejo me dijo, Juli, yo quiero que tú sepas, niñas, esto quiero que lo atesoren por todas sus vidas, porque para mí fue como, yo le dije, Alejo, ya estoy llorando, pero de paz. Y le dije, tengo alivio emocional, pero un alivio sano. Y Alejo me dijo, la culpa no se sana con castigo. La culpa se sana con corrección. Y la corrección solamente se puede vivir cuando tú vuelves a tu naturaleza. Y me dijo, Juli, ¿cuál es tu naturaleza? En esencia. Y yo le dije, ser una persona amable. Y me dijo, y también ser una empresaria, sí. Y me dijo, y ser buena persona, sí. Y ser amable, sí. Y ser servicial, sí. Entonces vuelve a tu naturaleza. Hola, ¿cómo estás? Perdóname que se me ha pasado los días, no tengo justificación para esto, pero si todavía es útil mi respuesta, ta. ¿Cómo crees que te va a hacer sentir hacerte responsable de eso que has estado evitando? Y para mí fue como un alivio emocional, pero un alivio emocional sano, no un alivio como el que estaba sintiendo. Ahora vamos con un punto más grande. Tú sabes que tienes que hacer algo y en vez de atenderlo, empiezas a evadirlo mentalmente. ¿Eso qué hace? Que tú todo el tiempo lo estés disipando. Y para eso, hoy, en esta sesión, yo te voy a enseñar un punto que para mí se ha vuelto el clave y es, si lo pienso, tengo 5 segundos para resolverlo. Buena. Si lo pienso, tengo 5 minutos para resolverlo. 5 segundos, no 5 minutos, sino 5 segundos para resolverlo. Juli, pero si es algo gigante. Entonces vamos a poner un ejemplo. Yo estoy acá contigo en la clase y resulta que yo me acordé que saqué un pollo, que tenía que descongelar un pollo. Tengo 5 segundos para resolverlo. Les digo, dame un segundo, llamo a Santi y le digo, saca el pollo. No tengo a Santi en la casa, ¿qué hago? Pido el Rappi, lo resuelvo. Y paro y continúo. Pero, y por eso también esto se engloba mucho en la descarga mental, que vamos a tener una clase en vivo de esto el lunes, y es porque literalmente yo paro para resolverlo, o sea, como para anotarlo, para atenderlo, para yo saber que estoy haciendo algo al respecto, porque cuando yo paro para resolverlo, inmediatamente yo sé que me estoy haciendo responsable y ahí rompo los ciclos de la procrastinación. Ya no paso a la culpa y al castigo, sino que me devuelvo a la responsabilidad y me quedo en la responsabilidad. Wow. Entonces, juepucha, pienso que le tenía que responder a una persona. 5 segundos. ¿Qué hago? Cojo el celular y mando el mensaje. Es una forma de literalmente sacarnos de ese estado de culpa. Uy, pero ¿a qué nivel? Porque si estoy trabajando y me acuerdo que cada 5 segundos no me la paso resolviendo no, ya te voy a explicar mi Estefa qué pasa con esto.
y para todas que decimos como qué va a pasar, y es porque nosotros vamos a tener un periodo de adaptación a este nuevo conocimiento que estamos teniendo hoy con el proceso de transformación. Porque nosotros estamos acumulando pendientes y cuando tenemos esta información, lo que tú vas a querer hacer es salir de la clase y desacumular todo. Y decir, listo, entonces yo ya soy una accionadora y una responsabilidad de 100.000 y te vas a abrumar y vas a volver a este mismo ciclo. Entonces vas a sentir responsabilidad, vas a tener una carga emocional, es decir, una resistencia porque son muchas cosas, vas a huir, vas a tener una evasión, vas a irte otra vez a WhatsApp o a tu mecanismo de alivio y vas a volver a sentir culpa, vergüenza, juicio y castigo. Fin. Y vas a continuar con los ciclos. ¿Cómo se rompe el ciclo? Y ahorita te lo voy a demostrar, es yendo una cosa a la vez. Si yo resuelvo una cosa de esas 20.000, para mí ya es salir de esa frecuencia. ¿Por qué? Porque lo que deja esos ciclos al finalizar en un mecanismo de urgencia. Y cuando yo estoy en urgencia, yo estoy en alerta. Y cuando estoy en alerta, yo estoy en ansiedad. Y cuando estoy en ansiedad, yo bajo mi autoestima. Y cuando bajo mi autoestima, yo desconfío de mi identidad. Esta clase, esa diagramación que yo les acabo de hacer, es lo que realmente se esconde detrás de una sola respuesta automática, que es procrastinar. Y solamente se resuelve volviendo a la base de ese ciclo, que es la responsabilidad. Me hago responsable para atenderlo una cosa a la vez, para hacerlo una cosa a la vez. Pero, hasta el momento, ¿cómo vamos? O sea, ¿en qué tanto efecto estamos con este tema? Porque estoy tratando de irlo desglosando de la forma más comprensible para todas. ¿Súper bien para pasar? Juli, pero eso no entra en conflicto con tarea iniciada y tarea finalizada. Entraría en conflicto si yo dejo todo lo que estoy haciendo tirado por resolver eso de 5 minutos, eso de 5 segundos. Y acuérdense que lo que yo les estoy diciendo es de pronto atenderlo, es simplemente anotarlo para que en el momento en donde yo termine lo que estoy haciendo, vuelva a atenderlo. ¿Listo? Que ya ahorita vamos a hablar un poco más de eso. ¿Cómo estamos? De 1 a 10. 10. 10, 10, 10, 10. Listo. Vamos a pasar a lo otro. Y después vamos, ustedes se acuerdan que hay una de sus clases favoritas, que es la clase, creo que es la de sueños y conexión, en donde terminamos las diapositivas y yo pasé a conectar directamente con una información sin las diapositivas. Hoy vamos a hacer lo mismo. ¿Listo? Juli, yo hago eso, pero resulta haciendo 1000 cosas y no las que empecé. Ya vamos a hablar, ya vamos para allá. ¿Listo? Entonces, punto importante, ahora que tenemos el conocimiento y que vamos a empezar a adquirir la conciencia, quiero que empecemos a definir esto que para mí es la clave para romper esos ciclos. Identificar los estímulos automáticos. Y aquí voy a empezar y quiero que seamos como wow y que lo apliquemos demasiado bien. Y cada uno de estos, mientras se los voy leyendo y se los voy explicando, ustedes me van a ir respondiendo en el chat. ¿Listo? ¿Cómo lo ven? Primero, el primer estímulo que activa la sensación o el mecanismo de huida de la procrastinación, esa sensación es sobrepensar. Cuando yo estoy sobrepensando un montón y quiero que identifiques cuál de estas es la que tienes como más en automático, cuando yo estoy sobrepensando y sobrepienso y sobrepienso y sobrepienso, evidentemente, como tengo tantos escenarios que resolver, ya no tengo la capacidad de aterrizarlos en mi realidad, en mi cotidianidad, y ahí pospongo porque me quedo totalmente agotada. Punto número 2. Muchas veces la procrastinación, que es la cura, que posiblemente lo hemos buscado en Google o hemos escuchado miles de podcasts sobre esto y dicen como ponte una deadline, brutal. La deadline en una procrastinación es muy importante porque te aterriza al tiempo que tienes que hacerlo. Deadline significa el tiempo límite para poder hacer algo, pero muchas veces esa deadline por defecto también puede hacer que nosotros procrastinemos más, porque entonces hay 2 puntos, como se los enseñé ahorita, que hay como una forma en la que yo acciono desenfrenadamente o me paralizo. Lo mismo pasa con las deadlines. Tengo una deadline que es como para mañana y yo no trabajo y resulta que yo no trabajo bajo estrés, yo no funciono de esa manera, entonces lo que hace eso es paralizarme, o resulta que lo que sí hace positivamente es ayudarme a tener como esa acción perfecta en el tiempo perfecto. Entonces hay que identificar muy bien de qué forma nos motiva esa deadline o qué forma nos limita esa deadline para aprender a tomar decisiones
como enfocadas en cuanto a eso. 3, el contexto. Posiblemente si tú estás en un contexto donde de pronto hayan estímulos, donde hayan personas, donde hayan amigos, donde haya familia, que lo que hace es alejarte de la productividad y sacarte de ese estado y ponerte como a la procrastinación, en donde haya más distracción, en donde hayan más conversaciones, en donde haya una energía diferente, en donde haya una energía más de distracción, en donde la otra persona también esté muy cargada emocionalmente. No quiere decir que no vayamos a compartir un espacio con una persona que esté cargada emocionalmente, sino aprender a saber en qué momento tú estás disponible para compartir esos contextos con esas personas. Entonces, aprender a identificar esos contextos para poder trabajarlos. 4, expectativas. Niñas, este es el punto más importante para mí. Muchas veces la procrastinación se activa en tu vida es por la carga de expectativas que tienes frente a la acción. De una vez que tienes la responsabilidad de lo que tienes que hacer, tú empiezas a decir, y va a quedarse así, y va a ser así, y va a ser perfecto, y va a ser de esta manera, y la tengo que resolver de esa forma, y se va a dar de esta otra manera, y esto va a ser perfecto. Y esa expectativa lo que hace inmediatamente es bloquear la entrega genuina y humilde a la acción. ¿Listo? Vamos con esta, suponer, que va de la mano con las expectativas. ¿Cómo vamos hasta el momento y cuál van identificando? Entonces las expectativas y el suponer van de la mano, porque entonces yo supongo que la otra persona quiere que yo lo haga de esta manera. Yo supongo que esa persona quiere que yo se lo entregue de esta forma. Yo supongo que esa persona, o yo supongo que esto debería estar listo para tal tiempo. Yo supongo que esto se debería de ser así. Y como supongo, tengo expectativas y esas suposiciones no me permiten conectar genuinamente con la explicación de lo que tengo que hacer o buscar ayuda para poder hacerlo. Eso me va al punto número 6, que es la confusión. Y la confusión es, yo tengo la tarea, pero no tengo, perdón la expresión, pero no tengo ni la más mínima idea de cómo se hace. O sea, es como que yo estoy súper confundida, no sé si me dijiste esto o esto. Y como no quiero que me descubran o no quiero que piensen que yo soy una irresponsable o que yo no estoy tan capacitada, cualquier cosa que se nos pueda pasar por nuestra mente desde nuestras suposiciones, yo no pregunto. Y esa confusión crea procrastinación. Y lo que terminas haciendo es exponerte a un contexto muy doloroso de un feedback en donde no te sientes suficiente porque no hubo primero una preparación previa. Wow. O sea, acá hablando con honestidad con todas. Comparación. Cuando yo estoy expuesta a comparación y yo luego, y este punto es muy importante y al mismo tiempo muy vulnerable, muy vulnerable. Porque miren, niñas, yo les voy a ser súper honestas. Si tú tienes un sueño y antes de iniciar tu sueño, tú estás en las redes sociales y ya luego ves que una persona que tú sigues, que es un referente gigante para ti, está logrando algo que tú quieres lograr y luego te vas a tratar de hacer eso que tú quieres, es imposible que lo hagas. Porque tú vas a tener un referente en tu mente que es como esa persona lo hizo. No vas a tener el referente de cuántas veces esa persona lo intentó o cuánto tiempo le tomó llegar allá o cuál es su historia o cuál ha sido su proceso. No vas a tener eso en contexto. Tú vas a tener el contexto del resultado de esa persona. Y entonces eso inmediatamente te va a bloquear porque tú vas a ver el resultado, lo vas a comparar con el resultado de ese referente y tú vas a decir, esto no sale. Hasta que sea igual. Vamos a ponerlo en una relación. Tú tienes la relación, tú quieres que la relación, o tú vas a un viaje o tú estás viviendo un sueño y entras a compararte con el sueño de otra persona. Y tú ves que esa persona en su sueño, en su viaje, hizo algo. Y tú ves que tu pareja no te da esas flores, sino que te da una cena. Y tú dices, no. No. O sea, sencillamente no. Y hay más conflicto. Este para mí es uno de los puntos más valiosos porque ahorita que vamos a entrar en conversaciones profundas, vamos a tejer conversaciones valientes, vamos a entender por qué es tan importante que lo que realmente nos genera responsabilidad y lo que nos genera más rentabilidad a futuro es lo que primero tenemos que hacer lejos de distracciones. Porque cuando yo entro tan cargada a una acción que para mí genera tanta resistencia, yo inmediatamente la voy a evadir. Y es ahí donde yo tengo que aprender a tener una gran autogestión y autoliderazgo emocional. ¿Y dónde dejamos ahí la admiración? No es que tú puedes admirar, o sea, tú puedes entrar y miren, es una delgada línea. Tú puedes admirar a una persona y tú puedes decir, quiero inspirarme con este referente, pero es la intención con la que lo estoy haciendo. Si tú dices, quiero ver cómo esa persona lo hace y eso te motiva, hazlo. Pero si somos más conscientes y si somos más profundas y si somos más honestas, si eso realmente es un disfraz para procrastinar, ¿qué estás haciendo?
Síguelo disfrazando en admiración y vas a ver dónde vas a llegar tú y dónde va a llegar la otra persona. Entonces hay que ser lo suficiente honesta para decir hasta qué punto las redes sociales te están inspirando y hasta qué punto realmente las redes sociales te están paralizando. Wow. 2, y les voy a dar una clave, es que niñas, yo me puedo quedar acá con este tema. Les voy a dar una clave que a mí me ha funcionado mucho con las redes sociales y es que yo sé emocionalmente cuando yo soy una persona apta para estar en las redes sociales y cuando no. Yo me responsabilizo, o sea, es un bien común. Yo le digo muchas veces a Santi o a Meli, yo no soy una persona hoy apta para meterme en las redes sociales. Yo sé cuando estoy débil mentalmente y yo como sé que estoy débil mentalmente, yo no me expongo a más debilidad, pero cuando yo estoy en mi energía más elevada, cuando yo también estoy accionando, cuando yo también estoy dando mis pasos, yo ahí sí puedo ser un derroche de amor completo y meterme a mis redes sociales y decir, wow, me inspiras, wow, mira esto, wow, qué nota, pero cuando yo estoy paralizada, agobiada, frustrada, que no tengo tanta tolerancia a la frustración, que eso lo vamos a hablar mucho en la clase número 2 de este tema, cuando no tengo esa tolerancia a la frustración alta y yo me meto a las redes sociales, yo voy a ser venenosa conmigo y con el otro. ¿Y eso qué es para mí? Liderazgo emocional. Yo sé cuándo estar y cuándo no estar. Con lo mismo que sé cuándo relacionarme y cuándo hablar con una persona y cuándo no hablar con esa persona. ¿Por qué? Porque yo lo conozco, yo me conozco y yo soy una persona que está al servicio de las demás personas. No puedo ser tan incoherente. ¿Listo? ¿Les hace sentido? Voy con esta. Estoy sobreestimulada. Entonces llevo un montón de tiempo viendo TikToks, escuchando esto, ya teniendo mucha información y trato de que toda esa información se canalice en esa acción que yo estaba procrastinando. Error. Error porque como soy tan hiperestimulada, todavía tengo mi mente tratando de procesar esa información y entonces no voy a tener como la suficiente energía para poder vivir esa resistencia, esa incomodidad que me está pidiendo esa acción nueva. Y la voy a posponer, voy a evadir. Falta de propósito, y esto ahorita les va a hacer demasiado sentido con un término que les voy a mostrar. Falta de propósito o conexión emocional con la acción. Niñas, vuelvo a la triada y vamos a ponerlo en examen. La triada es honestidad, vulnerabilidad y valentía. Muy bien. Voy a ser totalmente honesta. Honesta. Niñas, hay que tener los pantalones muy bien puestos, los ovarios demasiado bien puestos y esta triada muy bien integrada para decir, estoy procrastinando porque esto ya no me gusta, ya no me emociona. Porque esto ya no me inspira. Y punto importante aquí, porque he hablado mucho últimamente del burnout, y esto es una historia larga que la voy a dejar para el final, y lo vamos a hablar ahorita. Y es porque a mí, Juliana Taborda, como mentora y estudiando a profundidad estos temas, yo siento que lo que nos hace daño no es la acción, es cómo nos estamos relacionando con la acción. Es desde dónde estamos accionando. Cuando estamos accionando sin descanso, cuando estamos accionando para validarnos, cuando estamos accionándonos para demostrar, cuando estamos accionando para sobrecompensar, cuando estamos accionando para ser reconocidas, esa carga emocional, esa carga energética es lo que a nosotros nos abruma un montón. Entonces, esto mismo pasa con la acción. Cuando la acción ya no tiene una conexión genuina emocionalmente, sino que representa para ti una fatiga emocional, donde representa, y Alejo me dijo algo que también me cambió la vida ese día y me dijo, ¿para qué vas a hacer algo que no tiene un lugar en tu vida? No tiene sentido. Porque él me dijo, ¿en qué momento vas a hacer contenido? Y esta es una frase que al final se las voy a mostrar, pero se las voy a adelantar como un spoiler, porque la leí, cuando la leí fue como clic, y es, nada grande se construye con el tiempo que te sobra. Silencio, vamos a procesarlo. Te la voy a decir. Nada grande se construye con el tiempo que te sobra. Ese sí es un baldado de agua fría. Y es verdad, porque normalmente entonces nosotros dejamos para lo último lo que estamos procrastinando. ¿Tú con qué energía vas a hacer algo a lo último cuando estás con la batería mental off? Cuando ya tienes un montón de cosas gestionadas, cuando ya estás literalmente totalmente agobiada, cuando ya estás literalmente expuesta a tantos estímulos, ¿en qué mente cabe que tú vas a tener la valentía? Porque niñas, la honestidad más grande de todo este tema es la procrastinación te está pidiendo un esfuerzo. Estar en lo incómodo es muy incómodo. Estar en la resistencia es muy incómodo. Hacer cosas difíciles es muy incómodo, pero es más incómodo dejarlas de hacer.
Ya te contesto, María y a Ivo. ¿Les hace sentido hasta ahí? Entonces yo tengo que ser muy vulnerable para decir en qué momento me desconecté de esta acción. Por ejemplo, crear contenido y cuando los creadores de contenido dejan de crear contenido. ¿Por qué? Porque la forma en la que están creando contenido ya no están creando contenido genuino para divertirse, sino que están creando contenido para poder lucrarse, para poder hacer algo diferente, para poder literalmente, ya le perdieron la emoción y como le perdieron la emoción se nota. Porque yo creo que acá todas vamos a ser muy honestas y es que uno ya nota cuando la persona está genuinamente conectada con lo que está haciendo y cuando está genuinamente desconectada con lo que está haciendo. Cuando se siente totalmente forzado y cuando se siente totalmente conectado. Entonces tú tienes que empezar a preguntarte de verdad qué punto, cuál es el propósito de hacer todo esto para que vuelvas a tener y que tú puedas decir, acá no voy a meterme nada, yo voy a hacer lo más real posible con ustedes. Si el propósito es hacer plata, haz plata, pero que tengas claro que ese es el propósito. No lo disfraces. Si el propósito realmente es hacer esto por tal, hazlo, pero que sea realmente el propósito y que no lo disfraces. O sea, ser honestas con nosotros mismos y decir, ahí estoy. Listo, ya les voy a sacar de esa confusión, voy a terminar la presentación, es esta parte de la presentación. Voy con otro, agotamiento, es lo que les digo, literalmente llegar al final del día y tratar de hacer todo eso que nosotros estamos como pensando que estamos procrastinando y responsabilizarnos en esa batería extra que nos queda. En ese agotamiento, evidentemente, siempre vamos a tener más carga emocional, más culpa, más frustración. Pensar que todo el tiempo tenemos que tener una gratificación rápida. Niñas, para mí el punto más clave de esta clase es que sepas que la procrastinación se cura cuando tengas una gratificación al hacerlo y al estar en la incomodidad y en el vacío. Juli, ¿y qué gratificación yo puedo sacar del estar en el vacío? La gratificación de creer en ti. Porque literalmente en los momentos en donde más estamos confiando en nosotras mismas y estamos activando nuestra autoestima, nuestra seguridad, nuestro magnetismo, nuestro poder, nuestro potencial, nuestra valentía, esos son los momentos en donde estamos haciendo cosas que antes parecían imposibles para nuestra mente. No solamente es en lo fácil, es en lo difícil. No son en las victorias literalmente rápidas, es en las victorias que nos han tomado una transformación, que nos han pedido más constancia, que nos han pedido más presencia y que evidentemente nos han pedido más intencionalidad. Yo no te estoy hablando de esfuerzo, yo te estoy hablando de intencionalidad. Entonces, en ese momento, yo voy a poder decir, tengo una gratificación que es hacerlo. Y como diría mi gran esposo, lo hago porque lo puedo hacer. Y esa es mi gratificación, saber que lo puedo hacer. Pero no tengo que tener una respuesta inmediata, y eso lo vamos a hablar mucho más adelante cuando estemos hablando de los estados de flow, porque acuérdate que este es el punto inicial. Imagínate yo hablarte de un montón de cosas, no llegaríamos a ningún punto, y por eso es un proceso de transformación, y creo que hasta acá todas hemos comprobado que el hilo conductor de ese proceso es sagrado y perfecto. Entonces, para mí, en el momento donde yo empiezo a decir cuál es mi feedback inmediato, cuál es mi respuesta rápida, cuál es la persona que me está haciendo como el Dayline o el seguimiento, cuál es mi accountability partner, y yo empiezo a encontrarlo en mí, en esa responsabilidad, en esa credibilidad y en ese estímulo a mi estrella polar, inmediatamente muchas de las cosas que yo estaba procrastinando van a empezar a hacerse por sí solas, porque yo voy a empezar a elevar mi autoconcepto y mi autoestima. Estas últimas que me parecen impresionantes, indispensables, o sea, como que me parecen como fundamentales para lo que estamos construyendo y lo que estamos descodificando con esta sesión, y es la falta de estructura. Muchas veces nosotros estamos procrastinando porque no tenemos una estructura que sostenga la acción. No tenemos como una estructura que tengamos como ese mapeo, por ejemplo. Vamos a poner un punto. ¿Quiénes de acá con la agenda, con el sistema, con el kit, han aprendido a accionar de una forma diferente a cómo accionaban antes? Muy bien, yo, listo. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura. Tú ya tienes como un paso 1, paso 2, hago una descarga mental, luego hago esto, luego tal cosa. Eso es una estructura que ahora te sostiene y te eleva, ¿cierto? Te da una recompensa. Muchas veces nuestros proyectos no tienen una estructura. ¿Por qué? Porque hay que crear la estructura. Para eso, punto importante o tip sudo, apaláncate de la inteligencia artificial. Abre ChatGPT y le dices, no sé cómo empezar esta tarea, no sé cómo desglosar en pequeñas cantidades este proyecto, no sé cuál es la estructura o cuál es el paso a paso para hacer esto, ayúdamelo a desglosar.
Cuando ChatGPT te dice paso 1, tú haces el paso 1 y luego vuelves por el paso 2. Cuando termines el paso 2, vuelves al paso 3. Cuando termines el paso 3, vuelves al paso 4. Para eso hay que apalancarnos, porque muchas veces nos bloqueamos en la procrastinación porque no lo sostenemos en el tiempo, porque no tenemos una estructura para continuarlo. ¿Listo? ¿Les hace sentido? Y estas últimas, tareas gigantes sin desglosar y acumulación. Cuando nosotros tenemos una tarea gigante, que el mejor ejemplo, la analogía para esto es, niñas, cuando tú ves una tarea como una hormiguita, tú haces la hormiguita. Pero cuando la tarea es un elefante, tú evades el elefante. Porque claro, tú eres más grande que una hormiga, pero no tan grande como un elefante. Wow. Lo que tienes que hacer es mirar los obstáculos, los retos y la tarea a la altura mínima de ti, para que tú sepas que tú sí eres una persona que lo puede realizar. Y para poder saber que tú eres una persona que lo puede realizar, tienes que empezar con lo mínimo para poder llegar a lo máximo. Tienes que empezar por hacer pequeñas cosas a lo grande. Wow. Esos son algunos de los estímulos que yo he identificado que activan la procrastinación. Pero miren que ustedes ya también tienen automáticos como la limpieza, el café, que son mecanismos de evasión. Lo de dormir, por ejemplo, para mí es como, ese es aprendido. Yo siempre vi a mi mamá literalmente dormir cuando sentía que tenía que tener muchas responsabilidades. Era como, duermo para evadir, duermo para evadir, duermo para evadir. La sobreexigencia también, ahí estaba, sobreexigirnos demasiado sobre una acción es cargarnos emocionalmente. Y miren que me van a confirmar, porfis, si acá vuelven a los ciclos. Miren que en los ciclos hay un punto que es carga emocional, ¿cierto? Por ejemplo, la sobreexigencia, ¿qué hace? Cargarme emocionalmente. Y al cargarme emocionalmente, ¿yo qué hago? Huir. Entonces miren que es un ciclo perfecto. Voy a contestar rápidamente estas preguntas de acá hacia arriba para que todo quede súper ok. Por ejemplo, esto que me encantó de Lady que decía, yo trotaba y dejé de trotar y ahora lo estoy procrastinando. ¿Por qué? Porque pasa que nosotros iniciamos algo, cuando lo dejamos de hacer nos cuesta mucho y esta pregunta va a ser muy vulnerable y muy maravillosa. Y luego no sabemos cómo retomarlo. Y es porque nos da, uno, culpa por haberlo dejado. 2, nos da miedo volver a retomar, a sentir que tenemos que retomar desde cero. Entonces, de pronto, si tú ya te hacías 1K, 2K, 3K y sientes que vas a volver a iniciar, tú vas a decir, pues pucha, voy a volver a tener que empezar por el 1K o 5 metros o 500 metros. Y eso no le gusta a tu mente. Pero entonces es volver a tener esa mentalidad de decir, ¿yo por qué corro? Y no corres por esas metas o esas exigencias, sino que corres por liberarte emocionalmente, por dejar de sobrepensar, por meditar de una forma diferente, por aliviarte emocionalmente, y ahí cuando vuelves a conectar con ese propósito ya no lo vas a hacer con tanta carga sino con más libertad. Estefa dice, ay, me volví a confundir porque si solo tengo tiempo para que me sobra para sumarle a mis sueños después de terminar mi jornada laboral, entonces ¿en qué momento lo sumo? Mi Estefa, no, porque tú en este momento en el proceso estás aprendiendo técnicas para en el momento en donde termines tu jornada laboral volver a un estado del ser de conexión y ahí a responsabilizarte de esos otros sueños. Cuando yo estoy hablando o cuando es diferente, cuando yo, haz de cuenta, acabo de tener una pelea y estoy rebosada de mis emociones y me siento en la tarea, en el computador a tratar de hacer algo. No tiene sentido. ¿Qué tendría sentido primero? Atiende la emoción, descárgate, gestiona y luego te pones en la tarea. Entonces yo no estoy hablando de que entonces si el único tiempo que yo tengo y niñas, aparte de todo, no sería coherente de mi parte decírselos porque ustedes saben que Ser para Hacer se creó en un metro con el único 15 minutos que yo tenía, pero acá estoy hablando más que todo es de disposición, porque yo en ese metro, a pesar de que yo estaba cansada, yo ya estaba dispuesta a hacer algo por Ser para Hacer. Entonces yo ya estaba con el cheat instaurado, pero yo pasé mucho tiempo y por eso es que cuando me preguntan, y eso les va a sonar muy chistoso, pero cuando me preguntan si no me da pena algo, yo siempre respondo que mi primera tusa la pasé en la universidad y no tenía dinero para irme en Uber, así que me la pasé llorando en hora pico a las 6 de la tarde parada en el metro de Medellín. A mí mucha gente me vio llorando a las 6 de la tarde en hora pico en un tren, en un metro. ¿Ustedes creen que a mí me da vergüenza de algo? Y yo era así, llorando. O sea, la escena más dramática del mundo entero. Y literalmente para mí era como, nada, son mis emociones. Entonces,
primero, para esto, para que no lo distorsionemos o no nos vayamos a lo dicotómico, no es entonces decir, entonces Juli, no, es prepararte y tener una disposición en tu estado del ser para poder hacer eso que estabas procrastinando. Y empezar a decir, bueno, ya que tengo la energía, ya que tengo la disposición, me voy a sentar a hacerlo. Porque cuando tratamos de forzar, es ahí donde entra el conflicto. Lau dice, Juli, si hay momentos donde no hay tiempo de sobra, ahí creo que lo respondí también, y es como que no es que sea el tiempo de sobra, sino cómo estoy haciendo o cómo me estoy preparando para ese tiempo. ¿Listo? Porque niñas, se los digo, yo lo que disfrutaba esos 15 minutos en el metro no tienen idea, y era porque yo ya estaba preparada de que era mi futuro, y porque, ¿qué pasa? Ahí es lo que les digo, tenía un propósito y tenía una conexión emocional. Yo estaba preparada, posiblemente no era el mejor contexto, pero yo estaba en una disposición, en un estado del ser totalmente entregado. Juli, cuando procrastino porque estoy agobiada, porque no sé cómo dejar de procrastinar. Entonces miren que acá es carga emocional. Entonces primero es aceptar que estoy procrastinando es porque tengo muchas cosas acumuladas. Volver a la honestidad y la vulnerabilidad para decir, yo no me puedo comer este elefante completo, tengo que empezar a porcionarlo. Y entonces lo vuelves hormiguitas, chiquitas a chiquitas, y va saliendo de ese acúmulo de procrastinación. Aquí voy a tener como un punto más elevado. Cuando tenemos esta información, nos sentimos superpoderosas. Entonces decimos, ya, vencí la procrastinación, ahora soy la reina de la responsabilidad, termina esta clase y yo quiero abarcar todo. ¿Y ahí qué vuelve a pasar? Vas a procrastinar. Vas a empezar otra vez el ciclo. No funciona de esa manera. Funciona haciendo una cosa a la vez. Entonces, lo que yo me digo a mí misma cuando paso por ciclos de procrastinación y quiero romperlos es empezar a desatorar y a transformar la energía, escúchame muy bien, la energía de la acumulación y convertirla en energía de frecuencia. ¿Y cómo lo hago? Literalmente saliendo una cosa a la vez. Una cosa a la vez. Eso empieza a generar un flujo diferente, un estado emocional diferente, una responsabilidad diferente, y como yo ya me estoy como ya estoy más inmersa en ese estado emocional, ya empiezan a hacer muchas cosas más sentido porque elevo mi autoestima, elevo mi autoconcepto y se siente diferente. Y por último dice, Juli, ahí tengo un súper conflicto, tengo 3 empresas y no sé cómo hacer para enfocarme en todo. Una cosa a la vez y priorizando las cosas más importantes dentro de las 3 empresas. Yo en este momento no tengo 3 empresas, pero tenía 3 programas, acabamos de terminar Level Up, pero todo este inicio de año, todos estos primeros trimestres del año, tuvimos 3 programas al mismo tiempo y la construcción de una nueva empresa. Y para mí, y esta pregunta también me la hicieron en el panel de la conferencia, o sea, eran personas súper tesas, y el otro era como un inversionista que invertía como en startups, demasiado teso, y yo lo que le contesté fue, no tienes que tener la claridad de las 3 empresas, sino cómo tienes que buscar realmente cuáles acciones de alto valor de las 3 empresas y empezar a crear sistemas. Entonces, lo que a mí más me funciona para eso no es el agobio entre las 3.000 cosas, es el desorden. Entonces, yo empiezo a organizar, a sistematizar, a estructurar mucho mejor para que tenga un buen funcionamiento esos diferentes programas. ¿Listo? Literal, a veces me pasa, es chistoso y triste. Es muy chistoso y muy triste. Hasta procrastino la creación de la estructura. Entonces, para eso hay que apalancarnos de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque pues cuando nosotros no podemos, pues que venga, gracias a Dios, ChatGPT y nos diga cómo empezar a construir esa estructura. Porque o si no, siempre vamos a estar posponiéndolos. ¿Listo? ¿Listas? ¿Podemos continuar? Pregunta. Se abre una buena puerta. ¿Esta puerta te está dando alivio o te está dando estrés? Otra mejor, ¿te está dando conciencia o te está dando limitación? Muy bien. Las amo. Vamos a continuar. Entonces, dentro de nosotros, para seguir siendo muy honestas, hay un sistema que se llama la homeostasis. Es un sistema comprobado que funciona con el sistema nervioso. Y el sistema nervioso utiliza esta herramienta para 3 cosas: darnos placer, evitarnos un dolor y ahorrar energía. Ahora pregunta para todas. Ustedes me han escuchado hablar de este tema, pero este es el momento exacto en donde se cobra sentido y cobra conciencia. Todo lo nuevo, todo lo desconocido, todo lo aparentemente difícil
todo lo que no es claro o confuso para tu mente te da un placer inmediato. Ok. ¿Te evita un dolor o te da un dolor? Listo. ¿Y te ahorra energía? Entonces, ¿qué te da? Resistencia. Pura resistencia, puro miedo, puro agobio, te da estrés. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todo lo nuevo, entonces, punto importante. ¿Tú procrastinas ver las redes sociales? ¿Tú procrastinas lavarte los dientes? A veces. Cuando estás súper entretenido y sabes que te tienes que ir a dormir y tú dices, como no me quiero parar, ahí. ¿Tú procrastinas el vestirte? ¿Tú procrastinas esas cosas básicas de nuestro día a día que no tienen que pensar? No las procrastinamos. Simplemente las hacemos en automático, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque nos dan un placer, tienen una recompensa, ya tienen como un sistema ya demasiado establecido y claro dentro de nosotros. Pero entonces lo que procrastinamos es todo lo nuevo, todo lo desconocido, todo lo retador. Y aquí voy a ir más profundo para que ustedes todas queden en efecto wow y nos movamos un poquito. Todo lo que te pone de frente con tu grandeza. Eso es lo que tú estás procrastinando en este momento. Aleja, y cuando nosotros procrastinamos cosas que sí conocemos y que sí están como en nuestro sistema, es porque ahorita lo vamos a encontrar y es porque también hay una desconexión en nosotros. Y es en ese momento donde nosotros estamos, hace poco leí una frase que me hizo mucho sentido, porque ya es que tenemos que tener más sesiones de conversaciones juntas. Solamente que dejo estos cuentos para cuando tenemos sesiones de preguntas y respuestas. Pero yo siento que la etapa que yo estoy viviendo en mi vida en este momento se llama habitar el vacío. Y hace poquito leí una frase que yo dije, ¿saben qué? Eso es lo que me está pasando. Y la frase decía, nadie habla del dolor de sentirte una extraña en tu propia vida. Ustedes han escuchado ese tren que dice que de ice latte hielo, así que yo. Que literalmente como eso es lo que está pasando en este momento. Yo me siento una extraña en mi vida. O sea, yo a veces me miro en el espejo y digo, what the fuck, con la física cuántica y la inteligencia artificial, como qué va a pasar. O sea, es como que son sucesos. A veces veo a Santi y le digo, mi amor, yo me siento súper extraña. ¿Tú sientes que sigues casado con la misma persona? Y Santi me dice, no, yo cada día te conozco y conozco una versión de ti más extraordinaria. Santi dice que es una de las cosas que más le enamoran de mí, es mi capacidad de todos los días crecer. Pero yo en este momento me siento extraña y nos volvemos extrañas cuando estamos adquiriendo nuevas responsabilidades y nos sentimos extrañas cuando estamos teniendo nuevos roles y nos sentimos extrañas cuando las cosas empiezan a ser diferentes y nos sentimos extrañas cuando reaccionamos diferentes y nos sentimos extrañas de nuestra propia vida mientras estamos creando un proceso de transformación. Y en ese momento no nos conectamos genuinamente con las cosas que antes solíamos conectar. Y está bien. Pero, ¿cómo? Aplicándolo de tengo que ser honesta, tengo que ser vulnerable y tengo que ser valiente para mover las fichas necesarias para volvernos a presentar. Exactamente. Y ahí es a donde yo llamo que es lo que estamos viviendo realmente es una maestría, es un proceso de transformación. Porque nadie puede acomodar las cosas sin moverlas. Y cuando las movemos, es como cuando de pronto rara vez estás como, no sé, vas como a un hotel o te pasas de casa y normalmente estás acostumbrada a que tu switcher de la luz quede de este lado y lo buscas y no lo encuentras y es como, ¿verdad que yo estoy en este lugar? Así mismo. Y te toca volver a crear nuevos patrones neuronales y está bien. Está perfecto. Tienes el permiso de cambiar. Tenemos el permiso de cambiar. Entonces es ahí donde volvemos a conectar. Entonces casi siempre nosotros estamos procrastinando esas cosas que nos ponen de cara a cara con nuestra grandeza. Niñas, ¿sí saben qué? Por eso es que tenemos que hacerlas. Porque yo sí creo profundamente en esa frase que dice que la vida que soñamos está detrás de todo lo que evitamos.
Y las preguntas que yo más me he hecho de qué pasaría si yo acciono todo lo que he estado procrastinando son los momentos en donde más honestidad y más valentía he tenido en mi vida, porque yo digo, si mi vida se viera así y la única responsable que no se esté viendo así soy yo, ¿qué estoy haciendo? Y es ahí donde vuelvo a hackear ese sistema y a decir, sí, tengo resistencia, pero acuérdate que yo te he dado un consejo gigante y es que lo contrario a la resistencia es la entrega. Lo contrario a la resistencia es la entrega. Yo me hago presente, yo simplemente me rindo al momento, me rindo al cambio, me rindo al proceso, me rindo a lo que estoy sintiendo y me rindo. Y cuando me rindo puedo aceptarlo y cuando puedo aceptarlo puedo transformarlo y cuando lo puedo transformar puedo vivir el cambio. Entonces empiezo a preguntarme, ok, esto que es difícil, desconocido, retador, que es diferente para mí, ¿cómo me puede dar un placer? Y ahí encuentro muchas ganancias. El placer de confiar en mí, de creer en mí, de ganar más valentía, de ganar más autoestima. Lo hago. ¿Cómo me puede evitar un dolor? El dolor del arrepentimiento, que para mí es el dolor más fuerte de mi vida. El dolor de quedarme con los hubiera. El dolor de quedarme esperando, quedarme en mi zona de espera. El dolor de ver cómo otros progresan y yo no crezco. El dolor de no crecer, de no conocer mis nuevos potenciales, de no conocer mi magia. Ese dolor me lo va a evitar. Entonces lo hago. ¿Y cómo eso me va a ahorrar energía? Déjalo de hacer para que veas cómo te matas la cabeza durante una semana con un montón de culpa en donde estás literalmente perdiendo toda tu energía por el pensamiento. Entonces, en el momento en donde yo estoy frente a frente con la procrastinación, yo digo, me tengo que entregar completamente a esto y lo hago. Porque yo sé que sí, y ahí es donde viene mi punto más importante en la cotidianidad, y es que yo pienso, en 3 horas, ¿cómo me voy a sentir si no lo hago? En 3 días, ¿cómo me voy a sentir si no lo hago? En 3 semanas, ¿cómo me voy a sentir si no lo hago? Y en 3 meses, ¿cómo me voy a sentir si no lo hago? Y niña, la respuesta siempre es pésimo. Entonces yo prefiero hacerlo. Hacerlo porque mañana voy a haber querido haber comenzado hoy. Nada más. Alguien está compartiendo pizarra y no sé cómo dejar ya. Y es lo que hago. Yo me rindo al momento, me rindo a lo que tengo al frente porque es lo que me corresponde. Si no, si no, no estaría viviendo eso. Y para mí es la forma en la que yo literalmente he vencido esa gestión o aprendido a gestionar de una forma más linda esa procrastinación. Ahora, punto importante, miren que acá es el conocimiento y las puertas del conocimiento. Hay algo que nosotros tenemos en la neurociencia que se llama el modo de red por defecto, ¿cierto? Que en inglés creo que se llama Default Mode Network. Creo que lo pronuncio bien, me van a corregir. Mood Network. ¿Qué es esto? Es lo que procesa tu identidad, tu autoconcepto y le da sentido a tu vida. Es lo que conecta, restaura y crea como las experiencias para poder identificar qué es un pasado y qué son futuros. Es donde tú anclas los recuerdos. Es donde cada momento se convierte en un recuerdo. Es lo que permite la autorreflexión, la creatividad, la intuición y la resolución de problemas de una forma más óptima. Es donde se integran las emociones, los conflictos y los aprendizajes de cada uno de nuestros días. Es donde el cerebro recarga, organiza y da sentido. Es un espacio en donde hay aburrimiento para que haya neuroplasticidad y a través de la neuroplasticidad haya creatividad emocional. Niñas, no les puedo explicar. ¿Por qué traigo este conocimiento para ustedes? Sacha Fitness, que es mi animal de poder, no mentira, Sacha Fitness, que ya es como que mi identidad, ya les voy a explicar. Ella le dice siempre a las hijas que ella las deja aburrir, que porque en el aburrimiento está la creatividad, ¿cierto? ¿Qué pasa? Nosotros como estamos tan hiperestimulados, y ustedes ahorita les dije que asociaban con productividad y es acción, resultados, nosotros nos estamos como averiando internamente porque nosotros necesitamos que esta red neuronal tenga momentos en el día a día. ¿Para qué? Y ahí es ahí donde voy. Caro, y para todas, tú tienes 5 ventanas abiertas y tienes TikTok y tienes Instagram. Los 2 plataformas, ¿cierto? Tú vas de TikTok a Instagram. En TikTok viste 7 videos y en TikTok viste 4 carruseles. Y luego tú te sientas a hacer las cosas que tenías por hacer. ¿En qué momento tú procesas la información?
¿En qué momento tú dices, esto me identifica? ¿En qué momento tú dices, esto soy yo? Y aquí les voy a expandir más esto. Niñas, tan wow, tan wow. ¿En qué momento tú te celebras a ti misma que realmente eres la persona que algún día soñaste ser? ¿En qué momento te has llevado a ti a comer a decir, me voy a celebrar porque esta semana rompí la procrastinación en esta acción? ¿Cuándo fue la última vez que te celebraste? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, me siento súper orgullosa de mí por esto? ¿Cuándo fue la última vez que le copiaste el chat a una amiga súper feliz y le dijiste, me siento demasiado agradecida, mira lo que acaba de pasar en mi vida? Niñas, en el momento en donde nosotros hacemos autovictorias chiquitas y en donde nos celebramos, y creo que acá sí ya no voy a contener las lágrimas, y es porque esta clase yo les dije que fue para mí los indicios de ser para ser, o sea, como que yo empecé todo este mundo a través de darme cuenta que yo tenía un serio problema con la procrastinación y que lo que realmente estaba procrastinando era mi potencial y que yo no me quería quedar con tantos hubieras en mi corazón. Ahí empecé a estudiar todo esto, empecé a integrarlo con realmente todas las herramientas, empecé a darme cuenta que brutal todos los consejos de Google, de comerte la rana, de tener un Google Calendar, pero que si no lo conectaba con una transformación no iba a llegar a ningún lado, todo el autoconcepto, a darme cuenta de la neuroplasticidad y de los mecanismos de huida. Pero el punto más clave para mí fue que cuando yo empecé a entender todo esto, niñas, yo con lo que me hacía con las galletas con tinto, siempre guardaba y nunca se me va a olvidar 20,000 pesos para invitar a Meli a un helado los viernes. Literalmente hacía lo que fuera para celebrar el éxito de esa semana, porque yo tenía que darme cuenta en mi mente que lo estaba logrando, porque nadie más iba a venir a celebrar lo que para mí era importante, porque nadie sabía lo mucho que para mí era importante. Nadie sabe, nadie, ni yo, que me siento una contigo, cuánto te está costando lo que estás haciendo. Nadie. Nadie dimensiona todas las batallas que tú tienes que lograr internamente con tu gestión emocional para poder vivir lo que estás viviendo hoy. Solo tú. Y si tú no te lo celebras, tú no vas a tener ese lapso o esa neuroplasticidad para decir, Dios mío, estoy viviendo lo que antes era un sueño. Y nunca vas a poder darte cuenta que ya eres esa mujer. Entonces siempre vas a perseguir una mujer que nunca vas a saber que ya está haciendo. Y es ahí en donde se sana la procrastinación, porque te das cuenta que sí estás avanzando más de lo que creías. Te das cuenta que ya llegaste y te das cuenta que con el fantasma invisible que has estado batallando durante tiempo, que es una versión perfecta, estable, visionaria, maravillosa, no existe. Y empiezas a celebrar la imperfección. Y empiezas a celebrar con un helado, con un momento de presencia, con un aplauso mínimo. Niñas, ustedes ubican como esta escena de la película de Felicidad, que de pronto yo nunca me la he visto completa, pero tenemos como esta escena de Will Smith aplaudiendo, que es como una escena súper viral, como un meme viral, que es literalmente él aplaudiendo como en un estado de euforia. Ese momento es ese momento en donde literalmente yo tengo anclado un día, el primer día que me invitaron a una conferencia, yo no era nadie, ni la mitad de lo que soy hoy. Y yo me acuerdo parar a llorar en mitad del bulevar, sola, agradeciendo por eso que estaba pasando. Y tú subestimas los milagros que te están llegando a diario en tu vida. Tú subestimas el poder y ahorita leí un comentario que decía, Juli, es que yo no logro tener una conversación valiente sin llorar. No importa, o sea, igual la vas a tener, no importa. Pero entonces es necesario sentir, es necesario en esa conversación darnos cuenta, es necesario en cada uno de los escenarios de nuestras vidas celebrarnos a nosotras mismas y decir, Dios mío, ya soy. Porque ese es el momento en donde esa red neuronal, todo este drama para decirles, que es el momento en donde nuestra red neuronal crea ese espacio para decir, ya soy.
Entonces, Caro, creo que ahí me entiendes de que realmente nosotros procesamos una identidad cuando tenemos espacio para sentirnos y celebrarnos. Para en el espacio en donde no somos nada y no estamos haciendo nada, decimos como... Y de camino del aeropuerto a Medellín, estaba en el avión y me premiaron con un atardecer hermoso que incluso tomé la foto, se las voy a mandar porque la tomé para ustedes. Yo dije, les voy a mandar una foto del atardecer. Yo solamente decía, y les voy a leer la frase porque la anoté. Literalmente yo veía el atardecer y yo decía, Dios, como háblame. Y lo único que a mí me dijo fue, estar viviendo en vez de estar esperando es el verdadero milagro. Estar viviendo en vez de estar esperando es el verdadero milagro. Y yo dije, ¿cuántos milagros yo no estoy viviendo que por pensar que tienen que ser de una forma diferente, yo no los estoy apreciando, no estoy presente? Mi psicóloga me dijo que me diera cuenta de que estaba viviéndome algún día. Exacto. Entonces, en el momento en donde nosotros perseguimos y perseguimos y perseguimos, siempre vamos a sentir que tenemos un destino al que llegar. Pero en el momento en donde nosotros decimos, en este aquí ahora ya llegué, no es para ser conformes, porque ustedes saben que yo soy todo menos conforme. Estar viviendo es exacto. Pero si en el momento en donde yo digo, con lo que yo tengo hoy, yo puedo hacer lo que quiero y puedo hacer lo que quiero y lo que sueño, ya es. Es en el momento en donde yo me doy cuenta que todo lo que tengo en este momento es lo que puedo utilizar para llegar a donde quiero. Nada más. Así que, como me lo están diciendo acá, dejo de pedir oraciones y empiezo a vivir mis oraciones. Y empiezo a hacer de mi vida una oración constante, que es mi lema de vida. Yo lo que más profundizo y le digo a Dios es, haz de mi vida una oración. Que mi vida entera se sienta como una oración. Y niñas, es un nivel de entrega superior. Y cuéntenme si en este estado en el que estamos en este momento no hay mucha inspiración para poder accionar. ¿No sienten que se desbloquea algo entre ustedes? Que diga como, sabes que sí, he estado pensando demasiado y he estado dándole vueltas a este asunto, pero de verdad es lo que me corresponde hacer. Y es ahí donde yo les vuelvo a decir, niñas, el hecho de no hacer nada y de sentirnos en un segundo, de contemplar, hablo de esos segundos, instantes en nuestro día a día donde por defecto estamos activando esta red y decimos como estoy descansando, estoy parando, pero estoy parando para integrar, son los momentos más valiosos de nuestras vidas para poder procesar nuestra información y procesar lo que somos. Entonces con esto me parece importante mencionarles dos cosas, el burnout y lo contrario al burnout, que es el burlesque. ¿Listo? Me confirman si han escuchado este término. ¿Qué es el burnout? Es un estado de agotamiento físico, mental y emocional profundo causado por estrés crónico, sobre todo en contextos de trabajo o exigencia constante. Características: te sientes vacía, sin energía, sin motivación, alta irritabilidad o desconexión emocional, te cuesta concentrarte o rendir. Incluso puedes sentirte cínica o desesperanzada frente a tus tareas. Tu cuerpo se siente pesado, incluso con descanso. Y el origen es el exceso de estímulos, la sobreexigencia, la falta de límites, la desalineación con el propósito. ¿Listo? ¿Y qué es lo contrario? Este término no es tan reconocido formalmente como el burnout, pero ha empezado a utilizarse en entornos de productividad consciente y bienestar emocional como este, en donde se refiere al estado opuesto y es un estado de apatía, baja chispa, baja ambición, cero presión interna. Características: sientes desconexión con tus metas o deseos, no hay impulso, pero tampoco hay estrés. Te invade una neutralidad emocional, como si nada te encendiera. Puedes sentirte estancada o sin sentido, aunque no estés sobrecargada. Y el origen es la falta de propósito, carencia de estímulos, rutina prolongada y sentido de vacío o resignación. Les voy a explicar cuál es la diferencia entre estos dos y por qué me parece tan importante que tengamos estos términos. Como estamos tan hiperestimulados y todo el mundo está hablando a ciencia cierta de lo que es un burnout, es muy fácil autodiagnosticarnos y decir yo tengo un burnout. Ojo, porque un diagnóstico no es una sentencia o no es una justificación. Porque, por ejemplo, las personas que dicen es que me autodiagnosticaron o me diagnosticaron ansiedad y esta ansiedad se convierte en una justificación,
siento que ahí hay una delgada línea, muchísimo, que hay que tratar. A mí me da pánico esto porque yo también siento que ahora cualquier cosa se soluciona con medicina. Y no es que esté en contra de la medicina, gloria a Dios a la medicina, pero siento que la medicina también tiene sus otros puntos. ¿Y por qué les hablo de esto? Es porque yo vi crecer y crecí en una familia en donde en el momento donde le mandaron pastillas a una de mi familia, a una persona de mi familia, eso inmediatamente alteró su sistema nervioso, no podía dormir, el insomnio evidentemente le daba más fatiga, la fatiga le daba más irritabilidad, la irritabilidad le empezó a dar como temblor en las manos y su sistema se descompensó demasiado. Entonces, en ese punto es en donde yo digo, hay que tener una gran capacidad de procesar la información antes de identificarme con la información. Y niñas, yo soy responsable de decirles esto porque yo les traigo términos y nunca son términos para decirle tú eres esto, sino para ponerlos sobre la mesa, pero antes yo te preparé para que tú tengas las herramientas de gestión para esos términos. Nada es una verdad absoluta, todos son propuestas que se tienen que experimentar. Entonces se los estoy diciendo es porque el burnout en este momento creo que es un disfraz a muchas cosas que estamos sintiendo. Y es ahí donde les digo, yo creo que no es un burnout por excesos, es un burnout por la forma en la que lo estamos haciendo. Entonces ahora el burlesque, que literalmente es como esta parte emocional, también es por donde yo siento que es muy importante que estamos como en este mundo de dicotomía en donde estamos todo o nada. Entonces nos llevamos a que si no estamos en el burnout, entonces no puedo accionar, pero en la acción, para mí, Juliana Taborda, y ahora este término me lo respalda, es el hecho de que nosotros como seres humanos, y para entrar en estados de flow, que no es un tema que vamos a hablar todavía, pero vamos a hablarlo con esa preparación, tenemos que tener una presión sana. Tenemos que estar literalmente retándonos un poquito más. Y por eso quiero culminar con esto. Es porque literalmente en el momento en donde nosotros nos sentimos no que no somos útiles, no nos sentimos valientes, no nos sentimos expuestos y no estamos sintiendo que estamos navegando con los retos de la vida, siento que es ahí donde nos bloqueamos un montón. Y entonces no nos empujamos y decimos, no nos presionen, pero a veces sí hay que presionarnos de una forma sana y positiva para poder llevarnos a ese punto, para poder sacarnos del victimismo, para poder sacarnos de un estado de apatía y para ponernos en el lugar adecuado de la valentía sana para poder avanzar en lo que nosotros estamos haciendo. Por eso nada de esto es un veredicto, porque yo veo muchas personas y ahora que también sale mucho lo del TDAH, lo de somos personas con este trastorno de atención, o veo mucho que están hablando, y niñas, esto es poderoso para mí estar hablando de esto, y es... Exacto, no estar mal para transformarnos. Por ejemplo, el PAS, que es el síntoma de unas personas que son más sensibles. Por ejemplo, para mí esos son estudios que tú te estás realizando, que literalmente están acompañados por neurólogos, pero cuando tú los lees y simplemente los lees y dices, esto soy yo me siento identificada con esto, niñas, hay que tener cuidado, tanto cuidado que yo en vez de hablarles de flow, de esto, de cómo hacer más, yo les hago clase 1, 2, preparo los videos, preparo la información, preparo el hilo conductor y no les doy todo en un mes. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una preparación para poder gestionar la información y ahí sí poder pasar a la acción. ¿Les hace sentido? Ahora bien, con esto dicho y con esto conocido, creo que es muy importante cómo vamos a aplicar todo esto a la realidad y a la cotidianidad. Cómo todo este conocimiento que se está convirtiendo en conciencia y en puertas para hacerlo de una forma diferente y para poder adquirir esa gestión emocional en nuestro día a día. Esta frase para mí se ha convertido en un lema desde que Ale, la de Hola Sueños, me la dijo y dice, hazlo con lo que sabes y cuando sepas más, lo haces mejor. Esta frase es de Maya Angelou. Y para mí es como, wow, creo que es Maya, no Maya, sino Maya. Maya Angelou, creo que se pronuncia así. Hazlo con lo que sabes, cuando sepas más, lo haces mejor. Hazlo con lo que sabes, cuando sepas más, lo haces mejor. Creo que para mí es una frase que es la que más me impulsa a mí en la cotidianidad, con esas cosas que literalmente yo no sé cómo hacer y que me están generando esa resistencia. Entonces, para no volver al ciclo de la procrastinación, yo me digo, con lo que tengo en este momento, elijo una cosa y lo hago. Y listo, la acción sana el miedo. 2. Esto que estoy eligiendo o haciendo, ¿me aleja o me acerca de mis sueños? Siento que esta es una pregunta muy poderosa para mí que me saca de ese ciclo de procrastinación. 3.
ponerme en el estado adecuado. Acuérdate que todo lo que les he mencionado también se traduce mucho en la disposición adecuada para poder accionar esa tarea. Entonces, ¿cuál es el estado adecuado con el que esta acción se haría de una forma mucho más fácil? Y en esa forma yo empiezo a preparar mi estado emocional para poder pasar a esa accionar. Que me parece súper importante. Niñas, busquemos claridad, preparación, contexto y estructura. No está mal. Nosotros también tenemos que hacernos responsables y como líder yo también les quiero mencionar que muchas veces la procrastinación está disfrazada de la pereza, de la falta de preparación, de la falta de decir, soy humilde y requiero agachar la cabeza para decir, no sé. ¿Cómo me preparo? ¿Y cómo me preparo mejor? Pero entonces estamos diciendo, lo estoy evadiendo porque no me estoy preparando. Hay que tener una preparación. Juli, pero qué rico dormir unos segunditos más. Miren, yo literalmente estuve preparando la presentación de Nueva York durante un mes y les voy a explicar mis tips para hacerlo. Yo lo que hago es que inmediatamente para vencer la procrastinación y ponerme en los estados, yo cuando pasa la tarea abro una nota de digamos, esta clase la llevo preparando un mes. Entonces, como yo sabía que ya iba para nuestro próximo calendario y nosotros tenemos como una visión adelantada de todo lo que va a pasar, ese hilo conductor, yo me abro notas del celular, como, espérenme, acá está. ¿Qué se hizo? Ya. Acá está, clase de procrastinación. Listo, yo la creé hace un mes. No puse nada, solamente la puse y claro, como yo ya lo tenía abierto, adivinen qué, cada idea que yo tenía, yo sabía cuál iba a ser su casita. Y yo durante un mes iba alimentando esto con todas las ideas que yo iba sacando, que iba investigando, que iba analizando. Y entonces cuando yo llego a la clase a hacer la preparación de la clase, que la hago normalmente 4 días antes y que la voy puliendo, para mí es mucho más fácil porque yo no tengo que es como hacer una resistencia gigante, sino que yo ya tengo pistas y yo ya tengo una preparación que me hace sentir segura. Lo mismo pasa con las conferencias. Entonces yo abrí el espacio y puse conferencia en New York y empecé a poner todo lo que quería poner. Y luego me fui preparando y preparando y preparando y eso amortigua un montón la resistencia porque yo también estoy segura que estoy haciendo mi 100%. Entonces hay que buscar claridad cuantas veces sea necesario. Yo a las personas que me contratan les digo, ¿cuál es el público? ¿De qué quieres que hable? ¿Me puedes aclarar esto? Yo un día antes del evento estaba haciendo preguntas. A mí no me interesa pasar desapercibida. A mí me gusta hacer preguntas. A mí me gusta que la gente sepa que yo me estoy preparando. Entonces, haz las preguntas necesarias. Si no sabes a quién hacerle esas preguntas, háceselas a ChatGPT. Hácelas al contexto que tenemos de nuestro círculo de oro. Pregunta, niñas, estoy haciendo esto. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo me recomiendan comenzar esto? Pero no te quedes con un montón de suposición, ponte en ese estado emocional, prepara, crea claridad. La claridad siempre va a ser mucho más indispensable en la productividad y en la procrastinación, porque yo creo que cuando ustedes tienen y como que llegan a ese momento exacto, y me van a confirmar, ese momento exacto en donde ustedes dicen como, ay, ya sé lo que tengo que hacer, te levantas con mucha más energía, te levantas con mucha más claridad, te levantas con mucha más disposición, porque sabes exactamente cuál es la recompensa, que es porque ya sabes cómo terminarlo, ¿cierto? O qué es lo que tienes que hacer. Busca siempre esa claridad. Esa es la claridad que tú tienes que buscar para romper esa resistencia. Esa estructura, ese contexto, en el contexto en donde tú digas las sesiones de acción, por ejemplo, es una forma de poner contexto y miren que pasan milagros en esas sesiones. Eso me encanta y es que yo todo el tiempo, desde que empiezo una acción que me genera resistencia, porque ustedes no crean que para mí dar una conferencia es como, ay, la conferencia, no, o sea, como que para mí es asustador, es retador, yo pienso un montón de veces, digo como, esta vez va a ser un fracaso, ¿qué voy a hacer? La gente no le va a gustar y ¿qué voy a hacer con la gente que viene de otros países, de otros lugares? Como no, o sea, mi mente pasa por muchos estados, ¿cierto? En ese momento yo empiezo a visualizar un montón a mí misma haciendo la presentación. Entonces no empiezo a visualizar los aplausos solamente, sino que empiezo a visualizar mi preparación, a visualizarme a mí haciendo la presentación, ensayando la presentación, compartiendo la presentación, escribiendo la presentación, en todo el proceso visual. Y niñas, yo creo que eso es lo que más ha elevado mi autoestima, porque visualmente yo todo el tiempo estoy preparándome en mi autoconcepto. Y cuando llega el resultado, cuando yo llego al escenario, es como si yo estuviera anclando todas esas imágenes que yo ya vi en mi cabeza. Y para mí eso es uno de los puntos más maravillosos en nuestra cotidianidad para poder vencer y gestionar mejor esa procrastinación.
Reconocer y anclar la recompensa, para mí ese es el punto más importante, lo que les hablaba ahorita, reconocerme, reconocer mucho, celebrarme, tener como ancladas esas recompensas de qué me va a dar esto. Y como lo que me va a dar no es tan inmediato como el celular, tengo que ser muy clara de cuál va a ser mi recompensa en este momento con esta acción. ¿Listo? El futuro, la autoestima, la confianza y hacerlo por eso. Y por último, ¿qué puedo hacer en este mismo momento? ¿Qué puedo hacer en este mismo momento? Es una pregunta que a mí me pone en un estado inmediato de entrega. ¿Qué puedo hacer en este mismo momento? ¿Qué puedo hacer ya? Por eso que estoy procrastinando, ¿qué puedo hacer ya? Ya, en este momento. Una cosa. Y comienza por esa cosa. ¿Qué puedo hacer para salir de ese bucle de la acumulación? Una cosa. ¿Qué puedo hacer en este momento? A responder el mensaje. Listo. Eso. Fin. Y ahí empiezo a crear frecuencia. Ahí empiezo a crear momento y empiezo a crear un nuevo estado del ser. Siendo las 7:57, ¿cómo se sienten? Se vale decir, oh Dios mío, se vale todo lo positivo, todo lo no tan positivo, con una puerta desbloqueada a mi grandeza, liviana, claridad, muy bien, me encantó. Las amo, inspirada, creando claridad, pero también como juepucha, impactada, total. Es que es ganar verdad, y como ganamos verdad, es como que, ¿ahora qué hago con esto? Integrarlo. Confrontada, con mucha claridad, entendí cómo se sentía, cómo me sentía en todo el día. Wow, mega wow, retada, amo. Voy a terminar, porque no pudimos como terminar ese espacio como lo quería y lo tenía como presupuestado, pero se los voy a dejar para la segunda clase de esto que va a ser en junio. Y para abrir como cancha con todos los videos que vamos a ir desbloqueando. Siento que podemos seguir haciendo el tapping, que me pareció súper valioso. Y dos, recuerden que nosotros estamos en la procrastinación en un punto medio, en el punto medio de compasión y presión. Ni mucha ni tanta. En el punto exacto. En donde realmente, niñas, yo les voy a decir algo, que creo que es como la cereza en el pastel y reafirmarles esto. Para mí, en el momento en donde tú más crees en ti misma, es en el momento en donde estás haciendo cosas difíciles. Para mí, en el momento en donde más ganamos autoestima, es cuando estamos haciendo cosas que decimos imposible. Para mí, ese estado o esa exposición como moderada, paso a paso, es lo que nos hace sentir como, oh my God, soy yo, soy esta versión. Pero nosotros nos cohibimos mucho a llegar a esos escenarios. Y por eso yo siempre les digo, miren, iniciadas, aunque me esté muriendo y aunque tenga ganas de hacerme pipí, en ese mismo instante yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque me quedo con lo aprendido, pero no con lo arrepentido. Siempre. Entonces, la respuesta para mí siempre es lánzate, tírate, arriesgate. Y a partir de ese momento abrimos esta nueva puerta. Yo les dije, y soy muy honesta, y es, vamos a hablar mucho de potencial, nos quedan 2 meses, y son 2 meses que yo las voy a aprovechar al 100%, y ahora que tienen este contexto y esta información, no solamente las voy a potenciar, sino que las voy a presionar de la forma más sana posible para que sigan viviendo en voz alta. Voy a responder esta última pregunta para irnos y para cerrar nuestro círculo de oro. Julio, vi que estás usando ¿podrías hablar del dispositivo que nos ayuda en nuestros hábitos del día a día? Bueno, yo no les puedo hablar todavía de esto porque esto se llama Orange Rhyme, creo que se pronuncia así, no sé. Creo que como dicen sí, bueno, se pronuncia así, lo amo. Bueno, me lo compré hace poquito. Dice que hoy he tenido un día óptimo, que he cumplido con todos mis objetivos, pero es un dispositivo que te mide como tus hormonas, cómo estás en temperatura, tu rendimiento, tu sueño, tus niveles de estrés. Todo el tiempo me está midiendo como todas mis partes más óptimas. Tiene como una aplicación en el celular. Y yo todo el tiempo lo tengo puesto, se puede mojar, se puede meter al agua. Hoy me dio mucha risa porque yo me estaba lavando el pelo y decía, detecté una actividad, y yo como simplemente me estaba lavando el pelo, pero para esto era como hay movimiento diferente, y me mide todo, como las calorías que quemé, los niveles de estrés,
Por ejemplo, me acaba de impresionar algo y es que yo ya había hecho ejercicio hoy y había quemado como 400 calorías y quería mucho medir cómo me iban las clases, porque en las clases tú tienes un pico de calorías más grandes o tú tienes más movimiento y me acaba de decir que literalmente quemé 150 calorías dando esta clase. O sea, ustedes son un deporte de alto rendimiento para mí. Me dice, por ejemplo, si tengo un nivel de estrés óptimo, cómo tengo que mejorar el nivel de estrés, me manda como alarmas de si tengo que mover o hacer una pausa activa. Y me gusta porque ustedes saben, mi don más grande de la procrastinación, lo contrario, es que nadie puede potenciar lo que no conoce. Entonces, todo lo que sirva para conocerme más, yo siempre lo voy a adquirir de la forma más responsable, es porque yo quiero llevar a la producción óptima de mí misma. Entonces, esto me sirve para tomar mejores decisiones en mi día a día, en donde yo sé que si de pronto no dormí tan bien, acuérdense lo que les dije, yo si dormí, no dormí tan bien, no es que yo me vaya desbordadamente a decir, hoy me expongo. No, o sea, es como que yo también tengo que tener presencia y conciencia. No lo quiero, no lo necesito, no es una necesidad, yo les voy contando, no se dejen mal influenciar. Miren, yo tuve la Dyson, yo compré la Dyson por influencia y yo estuve peleando con esa Dyson un año, yo dije la vendo, o sea, no más, yo qué hice, qué inversión hice, aprendí a usarla, ya cada vez la amo más, pero no se dejen influenciar así de fácil. Déjenme, yo lo utilizo, al menos denme un mes para yo hacerles un review honesto. Y les cuento qué me parece. Porque, por ejemplo, en este momento, como llevo solamente una semana, dice que todavía no está, dicen que se necesitan como 2 meses exactos para que él como que se adapte demasiado a tu cuerpo. Vamos a ver. Lo que más me emociona es lo de los ciclos menstruales, porque es como que me encanta conocerme en esta nueva faceta, entonces estoy descubriéndome en esto. Hay personas que lo están utilizando para, yo les hablo todo, su influencer de confianza, lo están utilizando para método de planificación. Yo no juego tan brusco con la vida, o sea, es como que no me voy a esos extremos todavía, no he llegado como a ese nivel de confianza con la Pachamama, entonces como bueno, me estoy adaptando, yo planifico con la T, pero sé que es diferente, o sea, como que sé que igual sí es como me mide como la temperatura y todas las cosas. Les voy contando, las amo. Ay, no, apenas se daña y pone el embarazo. No, o sea, sí, o sea, no. Terrible, terrible que esto te diga un día como que puedes, aparte de todo, ¿quién es esto para decirte qué día puedes o no puedes? Y tú confiando, si es tu ritmo, si es tu manera, la respeto, no la comparto, no mentiras, la respeto, pero no quiero desafiar tanto la naturaleza de esa manera. Las amo con todo mi corazón y ahora sí voy a despedirme de todas. Quiero que terminemos este espacio de la forma más sagrada posible. Tu energía es tuya, la mía es mía. Deme un segundo, las veo a todas. Galería. Y ahora sí nos despedimos con la certeza de que hoy se abre una nueva sabiduría para nosotras, que estamos confiando en esa sabiduría, que estamos aprendiendo a hacer cosas diferentes, que estamos aprendiendo a ser diferente y que está bien, que tenemos el permiso de cambiar, que tenemos el permiso de accionar, que tenemos el permiso de hacer cosas difíciles, valientes, imposibles y poderosas. Darnos las gracias porque estar aquí ya es un acto de valentía y ser lo que somos es un acto de valentía. Así que despidámonos de todas, gracias infinitas. Las amo con todo mi corazón y nos vemos. Amo lo que estamos creando y vamos a sacarle el máximo provecho a estos 2 meses que nos quedan de nuestro proceso de transformación. Las amo.